¿Cómo le va? ¿Qué dice? Muy buenas noches, las 10 de la noche en punto en toda la República Argentina. Esto es Caníbales aquí en la pantalla de C5N, un programa muy especial esta noche, un programa que tiene como búsqueda, como propuesta para usted, la discusión de lo que son los 3 o 4 temas más importantes, pero sobre todo mirando hacia adentro, hacia la vida de todos los argentinos, hacia las proyecciones que pueden establecer o no las familias en la Argentina. Por supuesto que quiero empezar hablándole de lo que es el escenario. Ese escenario marca de una forma rutilante lo que es esta especie de principio de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Un principio de acuerdo que, déjeme decirle algo, tiene todavía mucho más, yo diría, letra desconocida que aquello que conocemos, que aquello que podemos empezar a discutir. Y sin embargo vamos a discutirlo. Hay un sendero fiscal que se ha marcado, que es lo que presentó el gobierno nacional, toda vez que se dijo, bueno, se llegó a un principio de acuerdo, pero se sigue discutiendo. Y en esa discusión que se está dando, bueno, obviamente hay cuestiones que son centrales, que son fundamentales, que desconocemos totalmente y que el propio gobierno está saldando en este momento y por supuesto va a ser parte de la discusión dentro de lo que es el Congreso de la Nación. Lo que sabemos es que, por lo menos esto es lo que dice el ministro de Economía, el preacuerdo con el Fondo Monetario no establece ningún tipo de asfixia de carácter económico, no va a imponer una voluntad de recortar el gasto público permanentemente, no va a tener, en todo caso, una directriz muy marcada en términos de que hay que hacer esos ajustes o esos recortes en los primeros 2 años. Pero está claro que la estructura misma del preacuerdo con el Fondo Monetario ya impone, de nuevo, ¿no?, una especie de pregunta misteriosa, que es, bueno, si en los primeros 2 años de este preacuerdo lo que hay son revisiones trimestrales y en todo caso habrá que ver cuál es esa dinámica, ¿qué es lo que pasa después? ¿Qué es lo que viene en los 10 años posteriores, donde se va a establecer el repago de este préstamo? Porque usted sabe que lo que está cerrando el gobierno argentino es un nuevo préstamo para pagar el préstamo anterior. Pero claro está, dentro de 2 años empieza nuevamente, probablemente, digo, la discusión sobre cómo se va a pagar eso. Y lo que va a presentar el gobierno en esta circunstancia va a ser un cronograma de pagos. Un cronograma que veremos en los próximos días. Yo calculo que, por información que tengo, que esto no va a cruzar el mes de febrero, es decir, que hacia fines de febrero tendríamos ya el detalle de esta especie de preacuerdo con el Fondo Monetario y que eso se va a llevar al Congreso de la Nación. Ahora, no va a haber imposiciones de reformas estructurales, no va a haber una devaluación, una mega devaluación como muchas veces propone el Fondo Monetario, no va a haber tarifazos, yo le decía, no va a haber recortes en términos del gasto público, pero sí esa revisión trimestral. Y ahí hay una pregunta importante, ¿esa dinámica va a afectar a la economía de todos los días? Esa dinámica de negociar con el fondo permanentemente si llegaste a una meta o no, para que el fondo pueda hacer un desembolso y vos a su vez puedas repagar el préstamo el que tomó el expresidente Macri. Toda esa dinámica, todo ese camino permanente, toda esa fricción que la conocemos del pasado, que la hemos visto cómo terminó hackeando al gobierno de Raúl Alfonsín, por ejemplo, un acuerdo con el Fondo Monetario donde permanentemente te tomaba examen para poder girarte recursos o para, en todo caso, no ejecutarte la deuda, para no dejarte afuera de juego. Bueno, ¿cómo va a ser esa dinámica? Nadie lo dice todavía. Ahora, si uno hace una especie de trabajo de arqueología de los últimos días, lo que se encuentra son con 2 o 3 elementos que lo que nos dicen es, atención señores, porque ¿saben qué? El acuerdo con el fondo puede ser mucho peor de lo que por lo menos hasta ahora ha trascendido. No quiero asustarlo, no quiero... A ver, quiero decirle algo, todos tenemos miedo. Yo tengo miedo en este momento de cuál puede ser, no le digo lo que ya se conoce del acuerdo, sino aquello que todavía no se conoce. Lo que van a ser las cláusulas que probablemente el gobierno tendría que dar a conocer en las próximas semanas. Tengo miedo del impacto que eso puede tener en la vida cotidiana de millones de argentinos. Y esto no tiene que ver con la demagogia, tiene que ver con la historia económica argentina, por cómo, de alguna manera, en ese retrato histórico, se ha manejado el Fondo Monetario, que por otra parte no ha cambiado en absoluto. Y por eso quería marcarle estos 2 o 3 elementos fundamentales. Mire, retrocedemos apenas 48 horas, donde trascendió que el subsecretario del Tesoro de los Estados Unidos, es decir, el Ministerio de Economía de los Estados Unidos, bueno, le negó
a un grupo de legisladores demócratas de los Estados Unidos la posibilidad de que el Fondo Monetario revise lo que se llama la política de sobrecargos. Esto es, cuando se cobra una tasa de interés muy por encima de las que suele cobrar el Fondo Monetario a un país que ha tomado deuda por encima de lo que eran sus posibilidades en función del propio estatuto del Fondo Monetario. Hay un montón de cosas que usted ya sabe y que hemos repetido hasta el hartazgo, que el Fondo Monetario pasó por encima su propio estatuto, que ese préstamo tuvo condiciones y tiene condiciones que resulta totalmente impagable. Ahora sí, todo, los Estados Unidos, el Ministerio de Economía de ese país, ha señalado en las últimas horas a este grupo de legisladores que no solamente no piensa revisar en el marco del Fondo Monetario, Estados Unidos usted sabe que es el principal accionista del fondo, que no piensa revisar esa política de sobrecargo, sino que además la defendió con una serie de argumentos, ¿no? Diciendo que bueno, el Fondo Monetario se dedica a asistir a los países en problemas, en su balanza de pagos, y por ende entonces tiene que cobrar una tasa de interés para poder fondear, para poder financiar, ¿no? Creo yo, en un marco totalmente inédito, como es la pandemia, como son las enormes crisis de deuda que se van a desatar en el mundo entero, porque esto está latente y de alguna manera lo que discute la Argentina probablemente en apenas algunos meses nada más va a terminar siendo discutido por muchos otros países. Pero bueno, un poco, ese es uno de los elementos, ¿no? Uno de los elementos. Hay otros, por supuesto. Habló en la última semana el vocero del Fondo Monetario, Jerry Rice, dijo, bueno, queremos cerrar un acuerdo rápido con la Argentina, lo que abrió un interrogante, que es, ¿cómo? ¿No se cerró todavía? O en todo caso lo que se cerró es solamente una parte marginal de lo que se está discutiendo en este momento en Washington. Y por último, el tercer elemento, que es ni más ni menos que la titular del Fondo Monetario, Kristalina Georgieva, que hace algunos días, a comienzos de febrero, salió a decir, miren, el fondo va a hacer algún tipo de imposición, le va a pedir a la Argentina que preste atención al gasto público, le va a pedir a la Argentina que mejore los términos de su recaudación impositiva. Le va a pedir también a la Argentina que preste atención a lo que es la inflación elevadísima. Y claro, uno entiende que cuando el fondo habla de inflación, lo que habla es de la emisión monetaria, porque la visión del fondo es eminentemente monetarista. No habla de todos los otros factores, no habla de la puja distributiva, no habla de la concentración de los sectores productivos en la Argentina, no. Atiende solamente a una cuestión básica que es el señoriaje del Banco Central, lo que se llama en economía el señoriaje, que es la posibilidad de emitir para financiar al fisco cuando vos tenés algún tipo de restricción de caja, ¿no? Entonces, hacia eso atiende el Fondo Monetario en este momento. De lo que resulta que el fondo no cambió en absoluto y de lo que también de alguna manera viene a verificar que todavía las condiciones, por lo menos las condiciones más duras, las más importantes de ese acuerdo, todavía no son conocidas. Mire, algo de todo esto en otra línea, ¿no? Por supuesto, lo decía el presidente de la Nación, Alberto Fernández. Escúchelo. El acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que nosotros estamos impulsando es un paso de un problema en el que vamos a tener que dar muchos pasos. Y este es el primer paso. La oposición estaría dispuesta, por lo que leo, a acompañar el acuerdo, ¿no? Tanto por lo que leo, sí, parece que es un acto de sensatez que nos ayuden a resolver un problema muy serio que tiene la Argentina. Yo vuelvo a repetirlo. Ahora, lo segundo es que, a diferencia de lo que históricamente pasó en la Argentina, nosotros preferimos que este acuerdo sea objeto de debate en el Parlamento, como manda la Constitución. O sea, nosotros no nos aprovechamos de ninguna artilugia legal para firmar y que esto no se haga de espaldas al Congreso o de espaldas a la gente. Y me parece que es el camino correcto, porque cuando no se hace así, nos levantamos una mañana y en un minuto y medio una cadena nacional nos informa que quedamos endeudados por décadas con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ahí el presidente marca algo que es fundamental. Uno puede discutir hacia adentro, en esta dinámica de cómo se cierra el acuerdo, bueno, cuáles van a ser las cláusulas, pero lo que claramente el gobierno nacional está marcando es, el acuerdo en definitiva se va a discutir en el Congreso de la Nación. Lo que quiero marcarles es que en los próximos días son tan importantes como los que de alguna manera han pasado. Esto sobre todas las cosas, prestarle atención a lo que se está discutiendo allí en Washington, porque de allí, mire, algo tan sensato como hablar del tipo de cambio. ¿Cuál es el tipo de cambio? ¿Cuál es el dólar que está pensando el Fondo Monetario para la Argentina en los próximos meses? Nadie lo ha dicho todavía. Y es importantísimo cómo uno va a distribuir aquello que se paga en términos de retribución por lo que es el capital y por lo que es el trabajo. ¿Qué va a pasar con los salarios, hablando de trabajo? Y cómo se va a remunerar el capital
cuando está tan concentrado en la República Argentina. Al margen de esto, y repasando un poco, lo que podría decirle es, mire, se ha cerrado un preacuerdo. Ese preacuerdo tiene 2 años donde va a haber revisiones trimestrales y donde la Argentina va a recibir dinero del Fondo Monetario para pagarle al Fondo Monetario. Pero después quedan 10 años. Y lo más probable es que el gobierno cierre un cronograma de pagos. Pero cualquiera sea el cronograma de pagos, déjeme decirle algo, es totalmente impagable. Es totalmente impagable, porque a partir del año 2024, 2025 empiezan a vencer no solamente la deuda con el Fondo Monetario, no solamente la deuda con otros organismos de crédito, sino además la deuda, por ejemplo, que han tomado las empresas privadas, muchas de ellas a instancias del propio gobierno de Cambiemos en su momento, que le decía, endeudate en dólares afuera, y que eso asciende, escuche bien, a la cifra, a la friolera, iba a decir, de 80.000 millones de dólares. Ese es el stock de deuda que tienen las empresas tomadas en dólares. Y son dólares que le van a ir a pedir al Banco Central de la República Argentina. Es decir, que ahí uno ve que esa dinámica resulta por lo menos poco sustentable en el tiempo. Lo otro, hay más deudas que pagar a partir del año 2025. Bueno, la deuda con los bonistas reestructurados que hizo el ministro Martín Guzmán en el año 2020, todo eso también se empieza a pagar a partir de ese año. Es decir, la Argentina está firmando un preacuerdo para, de alguna manera, despejarse el horizonte en los próximos 2 años y probablemente, mire, la posibilidad de reestructurar la deuda, de renegociar esa deuda, debería estar a partir del año 2024-2025. Ahora, la pregunta que yo me hago es, ¿cuál es el impacto que eso puede tener, que ese acuerdo puede tener hacia adentro en la Argentina, hacia la subsistencia de las familias en la Argentina? Y al mismo tiempo, ¿cuál es y cuáles son los elementos de la vida cotidiana de los argentinos que quedan totalmente afuera de esa discusión? ¿Qué es lo que va a pasar una vez que se salde ese acuerdo, por lo menos en el corto plazo? ¿Cuál es la agenda que va a tener el gobierno nacional? Y a propósito de agenda, la primera de las preguntas tiene una respuesta. Es decir, uno podría pensar que lo que va a plantear el Fondo Monetario, como lo que decía Cristalina Georgieva, es, bueno, presten atención a la recaudación. Entonces la pregunta es, ¿a quiénes se les va a cobrar más impuestos a partir de ahora? Si hay que mejorar la recaudación, porque de alguna forma si mejorás la recaudación eso implica que haces menos ajuste en el gasto público. Por supuesto que es deseable hacer menos ajuste en el gasto público y mejorar la recaudación. Ahora, ¿cuál es la distribución que va a tener esa imposición que es una de las características que tiene el Estado, ¿no? Imponerse para cobrar un impuesto? ¿Cómo se va a realizar eso? Y en todo caso, ¿cómo vamos a asegurar que en esa dinámica de las discusiones, que obviamente van a quedar enfrascadas en el acuerdo con el Fondo Monetario, los salarios, por ejemplo, le terminen ganando a la inflación, que es una especie de, yo digo, de oración permanente, de rezo permanente que tiene este gobierno y que está muy bien, porque eso deja en claro cuál es el horizonte y cuál es el objetivo que tiene, pero que hasta ahora por lo menos no se ha verificado en un todo. Y eso me parece que es también importante. Mire, cuando hablamos de impuestos es muy notable que la oposición política vaya trabajando. Mientras tanto, lo que usted está viendo es la inflación en la Argentina. En el año 2021, 50,9%, calculado por el INDEC, y a partir de allí lo que han trepado los distintos precios que forman parte de la canasta básica: aceite 63%, carne 59%, los lácteos con 53%, pero fíjese este paseo, que es realmente notable en términos de la erosión del poder adquisitivo de las familias en la Argentina. Bueno, la pregunta final en esta difícil tarea de llegar a fin de mes es, ¿qué pasa cuando esta discusión está fuera de lo que se está acordando con el Fondo Monetario? ¿En qué momento, uno podría preguntarle al ministro Martín Guzmán, en qué momento el gobierno nacional va a poder atacar esto? Y en todo caso, si no debiera ya tener algún tipo de propuesta para mitigar un poco el impacto que va a tener todo esto, ¿no? Habrá que discutir qué pasa con las tarifas de servicios públicos. Una de las recomendaciones del fondo es bajar los subsidios, y a mí me parece, mire, a mí me parece que está muy bien bajar los subsidios para aquellos que pueden pagar un servicio público, bajar un subsidio para aquellos distritos que son ricos en relación al resto y que finalmente termina un sector, una provincia con menos recursos subsidiando a una que tiene más. Entonces, esta discusión está bien. Lo que no está bien es que todo esto le escape, y por eso me gustaría que el ministro Martín Guzmán empiece a hablar de inflación, empiece a hablar de las prepagas, de los electrodomésticos, de qué pasa con la indumentaria, ahora que arrancan las clases nuevamente. Digo, esta es la agenda
que por ahora al menos ha escapado a las definiciones del gobierno nacional. Entendemos que hubo una pandemia, entendemos también que hay que cerrar un acuerdo porque eso es prioritario. Digo cerrarlo y en todo caso después estoy pensando renegociarlo probablemente dentro de 2 o 3 años, porque lo que se va a cerrar es impagable, pero al mismo tiempo me parece que es la oportunidad que el Frente de Todos, si se divide en términos de la deuda, no se divide tanto, y esta es una gran ventaja a la hora de marcar cuál es el enemigo en este momento. Y el enemigo es la inflación, porque es el emergente, porque es el epicentro y es muy representativo de muchas cuestiones que son estructurales en la Argentina, la concentración de los sectores productivos, por ejemplo, cómo algunos sectores empresarios se apoderan de lo que es cierta renta potencial que tienen otros sectores rápidamente. Entonces, digo, la pregunta es justamente por la inflación. ¿Qué es lo que queda muchas veces afuera de las discusiones tan importantes como es la del Fondo Monetario Internacional? Acompáñeme, que ya estamos con las y los caníbales. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Hola, buenas ¿Cómo noches. andan? ¿Todo bien? Los extrañé, ¿eh? Nosotros a vos Sí, también. me tomé unas pequeñas vacaciones, que en realidad no fueron vacaciones. Tuve COVID, no lo dije ahora, lo voy a decir ahora. Tuve COVID, la pasé muy bien, gracias a las 3 vacunas. Claro. Esto hay que marcarlo. Es importante. Sí, es importantísimo, ¿no? Cuando uno habla, es muy importante también esto, fíjense, ¿vuelve el comunismo? No, es un chiste. Pero digo, cuando se habla de... ¿Estaría del todo mal que vuelva? No, pero ahora lo discutimos. Pero cuando se habla de Rusia y China, nos pasamos por alto que fueron los primeros países que nos acercaron vacunas en la Sí. pandemia. No lo dijo nadie la última semana. Bueno, no lo dijo nadie de aquellos que... La discusión, Julián, Sí. de la presencia del Estado o la ausencia Sí. para gestionar los bienes fundamentales de una sociedad, la salud, el trabajo, la educación. Bueno, la pandemia fue un gran escenario para evidenciar esa ausencia o presencia del Estado y los beneficios o los perjuicios para todos y todas. Bueno, Natalia Salvo, buenas noches. Buenas noches, Buenas Julián. noches. Lili Gendel, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, buenas noches, te extrañamos, qué lindo verte. Bueno, igualmente. Acuerdo totalmente con lo que vos estabas planteando en tu editorial, como habitualmente, pero además me parece muy interesante lo que vos planteás en relación a lo que Guzmán todavía no dice, porque la gente en la calle está esperando eso, que hablemos de todo lo demás. Que dejemos de hablar solo del tema de la deuda, no porque la deuda no sea importante, sino porque hay muchas otras cosas importantes de las cuales no nos hablan, y agregaría, para que después lo charlemos, de lo cual no tenemos dónde hablar aquellas personas a las cuales nos interesa la militancia y la política. Es importantísimo lo que marca. Yo lo iba a decir, pero me extendí tanto que ya no quería cerrar rápido. El productor me decía, bueno, ya son y 20, vamos cerrando. Pero es complejo, porque claro está, tiene que haber un espacio donde hablar estos temas. Y además, digo, la gente ya sabe. Y si no sabe, se tiene que enterar que va a haber un montón de sacrificios que va a haber que hacer. Y en todo caso tendremos la referencia de que el préstamo lo tomó el expresidente Macri, pero también tendremos la referencia de que en algún momento hubo un gobierno que se llamó el Frente de Todos, que tuvo que cerrar un acuerdo porque lo otro era lo desconocido, y al mismo tiempo tuvo que negociar cláusulas, y en todo caso lo que queremos es conocerlas, ¿no? Pedro Peretti, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo le va? Bueno, importante, hay una parte que no se habla en todo este tema de la deuda, que es el tema de los bancos y la ley de entidades financieras. El lunes se cumplen 45 años de la sanción de la 21526 con la firma de Videla y Martínez de Oz en la ley de entidades financieras que nos rige hoy. El año pasado los bancos ganaron 120.000 millones de pesos. ¿Tienen algo que ver con la deuda externa? Me parece que sí. Son el instrumento de fuga. ¿No van a poner nada para pagar la deuda externa? De ellos no vamos a hablar nunca. Sí. Es un tema muy importante y central en la economía argentina. Ese es el núcleo del poder. Ahí está parte del desastre del pueblo argentino, en la responsabilidad de ellos, y necesitamos que el sistema financiero sea declarado como un servicio público, porque si no, es imposible salir de esta maraña de intereses. Me gusta el tema y además me gusta que lo recordemos permanentemente, ¿no? Tenemos, me parece a mí, algunas líneas con las cuales venimos trabajando ya del año pasado. Una es esa que vos marcabas, Pedro. Hay otras que tienen que ver con el lawfare, por ejemplo. Después vamos a darles a conocer la opinión de Ricardo Lorenzetti, el juez de la Corte Suprema, a propósito de este tema, que parece que no hubo lawfare en la Argentina. Carlos Rosansky, buenas noches. ¿Cómo estás? Bienvenido vos. ¿Qué tal? Ah, Bien. vos me das la bienvenida a mí. ¿Cómo? No, No, y porque- encima te sentaste a mi izquierda, digamos, ya me interpela ese sector. No, es bueno verte bien. Y no, escuchaba lo que decían y acuerdo con todo. Y Lili, que es psicóloga,
Y me hacía acordar cuando dijo recién sobre lo no dicho. Freud se ocupa mucho de lo no dicho. Sí. Por el significado de lo no dicho y qué es lo que acá nos está diciendo. Y sobre todo, cuál sería la consecuencia de decirlo. Claro. Yo creo que fundamentalmente hay varios aspectos. Uno, para dejar planteado ahora, es el origen. Porque el origen es el que condiciona muchas cosas. Es importante, ¿no? Eso no debiera faltar nunca, ¿no? La discusión por el origen. Y a partir de ahí también, bueno, lo que viene, ¿no? Lo futuro, que yo decía, se marca un sendero fiscal con el Fondo Monetario, perfecto. Pero hay tantas definiciones importantes que no conocemos. ¿Qué pasa? Pues yo decía por el tipo de cambio, porque el tipo de cambio te define cuánto remuneras al capital y cuánto remuneras al trabajo. Es decir, le pone precio rápidamente a todo. Entonces, Sí, después, el antagonismo radical claro, que existe en las sociedades modernas con un sistema capitalista, Sí. sea financiero, tardío, es la gran puja distributiva, lo que vos mencionabas. Parece ser que se habla, ¿no? Tanto del FMI o aquí, cuando hablaban de Guzmán, de que hay un consenso acerca del origen de la inflación multicausal, pero parece que a veces las respuestas son estrictamente monetaristas. Esto lo podrás decir vos más que yo, que no es mi materia, pero me parece que de algún modo es así. Y lo importante, además de las definiciones verbales, son las conductas o las políticas públicas que se adoptan en algo que es lo que hemos hablado muchas veces aquí, que les llega a la mesa de los argentinos y a las argentinas. Sí. Sobre lo no dicho que decía el doctor. Está bien, ¿no? Para como eje del programa, lo no dicho. Sí, hay un tema que es central. Han circulado encuestas que el 40% de la gente piensa que la deuda la contrajo Alberto Fernández y Cristina. Sí. O sea, hay un gran desconocimiento de la deuda. Eso nos interpela desde otro lugar, porque ese no es un problema de comunicación, es un problema de la política. La comunicación no puede hacer lo que la política no dice. Claro. Acá faltó una militancia de parte del sector nuestro, del Frente de Todos, explicando y movilizando a la gente en torno a estos temas de la deuda y marcando con claridad quiénes son los responsables. Acá faltó militar ese tema para que después la comunicación sea efectiva, porque no nos podemos quejar que la gente no lo sabe si nosotros no lo decimos. Pero Pedro, a ver, entiendo de pegarnos en el pecho todos, pero digo, ¿se ha repetido hasta el cansancio? ¿A dónde? ¿Quién? Acá. ¿Cuándo? Acá. Acá. Es la calle, es la movilización. Es ahí en donde tienen que estar los máximos dirigentes de nuestro frente, explicándole a la gente. Es en acto público, es con carteles, con afiches, con discusión política. ¿A dónde debate política pero el Frente de Todos? el presidente lo ha dicho en todos Pero lados. no es solo el presidente, digo. A ver, un gobierno lo integramos nosotros también, que no tenemos cargos públicos. Pero digo, acá claramente ha faltado la enjundia militante de denunciar y de militar. Porque, ¿cuál es el problema? Yo vi una encuesta, otra encuesta. El 80% de la gente aprueba el acuerdo con el Fondo Monetario, pero el 100% repudia que no estén presos los responsables de la deuda y que nosotros no hayamos hecho lo suficiente, ni militado lo suficiente para que esos tipos estén presos. Porque te dicen, no, hicimos una demanda en la justicia, está ahí, lo tiene el procurador del Tesoro. Pero eso no alcanza en la Argentina. Sabemos que si va ahí, va vía muerta. Por eso estamos hablando de una reforma judicial que tanta falta hace. Y además, con lo que aportaba Pedro en relación a esa encuesta, lo llamativo, lo que a mí me llamó la atención, tal vez estamos hablando de la misma, Pedro, es que en los sectores universitarios, ese porcentaje que creía que la deuda la había tomado el gobierno de Alberto Fernández ascendía al 30%, mientras los que no habían completado sus estudios son 20%. Es decir, que a veces, o en todas las ocasiones, el exceso de información y la conformación de la subjetividad a través de la confusión, de distintos polos mediáticos que tienen obviamente tele, radio, gráfica, hace este tipo de resultados, ¿no? Bueno, los saludo al Vasco de Mendiguren, a José Ignacio Vasco de Mendiguren. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, muy bien. Por suerte, nuestro sector trabajando mucho. ¿Te trajo la ola comunista hasta acá? ¿O Sí. te vino...? No. Bueno, vos, Vasco, ¿cómo te definís? Soy desarrollista Sí. y tengo un movimiento nacional. Bueno, a ver, quiero que todos escuchemos un poquito lo que pasó esta semana, a ver si lo podemos analizar. Fue en una conferencia de prensa de la vocera del presidente de la Nación, Gabriela Cerruti, pero es un poco más complejo que eso y en todo caso hay muchas otras cosas que están detrás de eso. Digo, esto es un emergente, es un elemento que podemos tomar. A ver, vamos a verlo. ¿Por qué el gobierno busca segmentar por barrios, hablo de la ciudad o del AMBA en general, y no por grado de consumo? Es decir, ¿por qué se va a quitar el subsidio a alguien que tiene un monoambiente en Palermo? ¿No le parece que fueron desmedidos
los elogios del presidente Fernández tanto a Putin como a Xi Jinping, dos líderes que además son violadores seriales de derechos humanos. Con respecto a los elogios desmedidos sobre Putin y Xi Jinping, no recuerdo, a pesar de haber acompañado al presidente en la gira, cuáles fueron esos elogios. ¿Usted me los puede recordar? Sí, dijo que tenía un placer excepcional. En el caso de Xi Jinping es un elogio específico al Partido Comunista. No solo él, también el embajador, pero bueno, el embajador no es cuestión en este momento. Sí la del presidente, que ha tenido, digamos, desde mi punto de vista, han sido elogios innecesarios y desde algún punto de vista hasta descontextualizados. Sí, bueno, en los dos casos, tampoco con su respuesta encuentro cuál fue el elogio, digamos. Si a raíz de esos gestos que estuvo con el comunismo, con Rusia, con Xi Jinping, si se está poniendo en la mesa la posibilidad de revisar, por ejemplo, el sistema político de la Argentina. Gracias. No sé qué contestarle, me desconcierta, la verdad, digamos. Sinceramente, ¿usted me está preguntando si la Argentina se va a volver comunista porque el presidente viajó a China? Porque sinceramente estoy un poco confundido sobre la línea que tiene el gobierno, este gobierno puntualmente, en materia de derechos humanos. Le voy a leer textual la frase, ya que usted la pedía. La frase del presidente fue destacando todo lo que fue el trayecto de la revolución hasta el presente. Eso implica desconocer lo que fue, no dicho por mí, sino dicho por la historia, uno de los regímenes más sangrientos a nivel mundial en toda la historia. No tengo respuesta. La verdad es que si usted me está preguntando si el presidente tenía que ir a Rusia a condenar el estalinismo, tal vez en la próxima oportunidad volvemos a hablarlo. Bueno, a ver, los invito al análisis. Quiero decir algo antes que nada, perdón compañeros, gracias Cerruti. Qué suerte que tenés esa calma, esa posibilidad de no enloquecer frente a preguntas absurdas que no son preguntas. De verdad, yo siento además una gran admiración por la tarea que Gaby Cerruti está haciendo, pero en este momento en particular, en un lugar público, preguntas de este nivel de locura y de ignorancia, que ella haya logrado mantener la calma y contestar de esta manera, merece que gran parte de nosotras la felicitemos. Pero es ignorancia y es locura, perdón. Digo, porque, es el discurso disruptivo que incluso, aparte diría yo, ¿qué comunismo? Es una breve lectura superficial de Wikipedia, porque en una sociedad como la actual, los límites del capital, los límites al capital, son entendidos como comunismo, cuando en el comunismo la existencia de la propiedad privada no tiene lugar. Lo que les molesta es el límite al capital y el límite a cualquier tipo de, o sea, el límite estatal, la injerencia del Estado en la economía. Para eso para eso es comunismo. Claro, para ellos, digo, ahí va. Esa gente no vino a hablar con vos, o sea, no van a la conferencia de prensa a hablarnos a nosotros. Esto lo hemos conversado acá hace unas semanas. Esa gente le viene a hablar a su propia gente. Son discursos guionados. Esta es la realidad. Ellos no discuten el tema del comunismo, ni siquiera piensan que este gobierno puede tornarse hacia adelante. Y sin embargo, el propio presidente de la Nación sobre esto salió a aclarar que no iba a imponer un régimen maoísta. Bueno, entonces es mucho más que eso, ¿no? Lili, vos querías terminar de decir algo. Sí, me parece que tenemos que revisar el concepto, querida Silvia Mercado, de violadores seriales. Violaciones seriales a los derechos humanos. Y en este país de eso sabemos mucho. No recuerdo que ni Mercado ni ninguna de estas personas que tienen tanto miedo de que entremos en el sistema comunista hayan hablado de las violaciones seriales en el mundo de los diferentes regímenes. Podemos empezar por Guantánamo si quieren, por Palestina y por muchas otras situaciones en las cuales se violan los derechos humanos de los pueblos y esta gente no considera que allí haya violaciones. La verdad es que es irrespetuoso. Vasco. Yo vuelvo a ver esta doble vara, ¿no? Sí. El que le entregó la orden del general San Martín a Xi Jinping fue Macri. Y no era comunista en ese momento.
El que habló y elogió el camino de la seda cuando estuve en China fue Macri. Si hay alguien que abrió todos los negocios con China, fue Macri y su padre. Sí, Franco. Entonces ahora descubren que es comunista, por eso no es serio, ¿no es cierto? No es serio. Que cuando estamos en el gobierno nos parece una cosa y cuando nos enfrentamos ya es tratar de acusar, sobre todo de cosas que ellos mismos han sostenido. Me gustaría mucho saber, como decía recién, si Silvia Mercado, si el otro periodista, le habrían dicho a Macri en aquel momento, acabas de condecorar con la orden más importante que tiene la Argentina, creo, a este candidato que hoy te asusta tanto. Entonces yo creo que lo que me pasa es esto, la verdad me aturdieron, ya hacen ruido de cosas y me trato de concentrar en lo importante. Con China yo sé que hay mucho por hacer. Camino de la Seda le conocí, he viajado, podemos aportar, podemos disentir. China puede ser una gran oportunidad o un peligro para la Argentina porque podemos tentarnos a la primarización de la economía. Si en la relación con China solo le vendemos grano y le compramos mano de obra, entonces eso quiero discutir con China. Lo que no puedo es negarla, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque entre el eje pacífico, China e India solo son el 40% de la población mundial y tienen dos debilidades estructurales. Una, la minería, no tienen minerales para sustentar ese crecimiento, nosotros sí. Y la otra, la agroindustria. Solo el 10% del territorio chino es cultivable. Quiere decir que creciendo al nivel que vienen, para Argentina, junto con Brasil, es una gran oportunidad. Yo como ministro hice el primer y único viaje de la Argentina a China junto con Brasil. Fíjate, porque tiene que ver en qué nivel uno discute con China. Pero esa es la discusión con China. No si... Porque, a ver, Vasco, a mí me parece que se trata de obturar directamente esa discusión en todo caso, ¿no? Decir, bueno, es el mundo del comunismo, no tenemos nada que ver con ellos. Primero, es simplista. Segundo, marca un escenario de características bipolares que ya no existe más, digamos, es totalmente anacrónico. Tercero, me parece que en algún punto yo estoy tentado de relacionarlo con el acuerdo con el Fondo Monetario, es decir, acá pregunto, ¿no? Digo, uno podría relacionarlo, es decir, acá hay una especie de pulseada en este momento donde a Estados Unidos le cae mal que la Argentina vaya a buscar un relacionamiento con Rusia y con China porque eso de alguna manera a la Argentina le da un poquito más de espaldas para negociar con el fondo. Digo, ¿podría ser eso? A ver, yo creo que Estados Unidos tiene un problema con China, se está discutiendo un tema geopolítico, China, Rusia, Estados Unidos. Ahora nosotros, la multilateralidad, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que ver el interés concreto de la Argentina. Sí. A ver, Europa nos compraba cereales. Cuando nosotros entramos en la OMC y Europa nunca cumplió el acuerdo de cereales para bajar su protección, si nosotros no hubiéramos tenido a Medio Oriente para podérselo vender, al sudeste asiático, estaríamos en un problemón. Y antes a los rusos. Por eso. Acordate que el tema del bloqueo que le hizo Estados Unidos en el 80, la Argentina no adhirió a pesar de que había una dictadura militar porque le vendíamos todas nuestras exportaciones a Rusia. Entonces, eso es lo más importante. Tener claro el proyecto de desarrollo de Argentina. Entonces ahí te va a dar con Estados Unidos. Nuestro comercio creció mucho más con China que con Estados Unidos. Bueno, a ver, el propio Estados Unidos tiene de socio comercial a China y Estados Unidos no está en peligro de ser comunista, claramente, ¿no? Por eso digo. Y China es el principal tenedor de bonos de Estados Unidos del mundo. Claro, el principal inversor en Estados Unidos es China, nada más y nada menos. Exactamente, el que regula la estabilidad. Es decir, ¿qué armó el mundo? Armó eso. Se llevó las tradicionales empresas, tenemos los teléfonos, ¿qué hizo? Se llevó la producción a China, porque era más barata. La rentabilidad de la empresa en Wall Street es sensacional, porque pagaba 2 pesos y vendía un montón. ¿Y qué pasó? Wall Street ganó un montón, esta compañía de la manzanita que todos conocemos. Y a nivel de estados, Estados Unidos no sufrió porque los bonos, la utilidad del gobierno chino, compró los bonos americanos. Estaban todos de fiesta, menos los americanos, los trabajadores. Por eso apareció Trump. Exacto. Coincido totalmente. El Partido Comunista es legal, ¿no?
Sí, pero... ¿Era legal o dejó de yo lo serlo? que digo es, porque acá... Están las Naciones Unidas. No, pero porque estamos, pero nos sería llevan a un discutir error. algo, nos llevan de la nariz Sí, a discutir pero bueno, una situación que en justamente. verdad no tiene razón de ser. Estamos discutiendo la legalidad. Y si fuéramos comunistas, si el Partido Comunista creciera y nos llevara a generar estas discusiones, ¿ese es el eje de la discusión? Bueno, es que ¿o me no? parece que en ese punto Estados Unidos no quiere reconocer que hay otras formas hoy de acumular capital, que hay otras formas en las cuales se instrumentan las economías y que hay una modalidad que es la rusa, otra modalidad que es la china, que es capitalista también, digamos, no es comunista, es dentro del régimen capitalista distinto al de Estados Unidos. Justamente la nominación de ese régimen como capitalista lo que hace es intentar sacarlos de la cancha, más allá de que, como decías, el mundo bipolar ya no existe y la diversificación en las relaciones internacionales es la que va, como se diría, lo que hacen es evidenciar que le están sacando mercados, es así, ¿no? Nosotros estábamos sometidos de algún modo, lo estamos, a través ahora de la deuda con el FMI, restando poder decisional del Estado, a una forma de violencia a través de la deuda y del coloniaje, ¿no? Lo que otrora era el coloniaje. Y bueno, lo que intentan es seguir llevarnos esa matriz de discusión de hace 100 años atrás, porque no es el mismo mundo. Pero volviendo a la conferencia de prensa, en realidad ellos no quieren plantear una discusión acerca de la esencia del comunismo. No, claro. Ellos lo que están haciendo es otra cosa que, a mi entender, es tal vez el defecto más grande que está teniendo este gobierno. Es no haber atendido adecuadamente la manipulación que viene haciendo el ex gobierno, hoy oposición del macrismo. ¿Manipulación en qué sentido? En todo sentido. O sea, ellos cuando asumieron el poder, manipularon durante 4 años y hicieron el desastre que todos conocemos. Cuando se fueron del poder, continuaron manipulando hasta el día de hoy. Ellos están manipulando todo el tiempo. En la conferencia de prensa, lo que están haciendo es dar un mensaje. En otra parte de esa conferencia de prensa, le dicen a Gabriela Cerruti, le hacen una pregunta, una periodista, le hace una pregunta sobre la Secretaría de Estado de Estados Unidos. Sí. Y le dice que qué opina de que la Secretaría de Estado esté molesta de Estados Unidos por dichos del presidente. Entonces Gabriela Cerruti, que no sabe a qué se está refiriendo, le dice, pero ¿cómo la Secretaría de Estado? Dice, bueno, ¿cómo sabe usted? Le dice. Y la periodista dice, es un off. Ahora, te digo una cosa, yo creo que la estrategia de la conferencia de prensa es claramente bajarle el precio a una gira muy, muy exitosa del presidente. Tiene una neta... O sea, lo que pasa es que hay que ver que hay una engarce político que están todos coaligados para tratar de ganar las elecciones en el 23. Esta gira fue muy exitosa. No hay nada más peronista que esta gira. Nosotros tenemos relaciones con la Unión Soviética, con la Federación Rusa de 1860. Y las relaciones con la Unión Soviética la inició Perón en el año 47. Que lo puso a Hermes Cantoni del bloquismo sanjuanino y después le heredó el hijo. Era famoso en la diplomacia argentina que la embajada rusa la heredaba la familia Cantoni y era de San Juan. Y con los chinos, Perón y Mao tuvieron una larga relación porque el peronismo es constitutivo del tercermundismo, que era la cosa de Mao. Y también es constitutivo del peronismo el anti-yanqui, el anti-norteamericanismo. Braden-Perón ha dejado una huella en la sociedad argentina. Ahora, el peronismo es lo anti-norteamericano es constitutivo de la raíz del peronismo. Entonces, esta gira, en los términos que lo tenemos que analizar nosotros, fue absolutamente exitosa, no solo desde el punto de vista económico, como muy bien lo explicaba el Vasco, excelente, sino desde el punto de vista político, es muy peronista, no tendría que pedir nadie perdón por nada y seguir planteando las cosas y aceptar el debate ideológico con la derecha. A ver si alguien nos ayuda a establecer un eje de discusión en este momento. Es el legislador Ramiro Marra, que opinaba de esta manera. Deuda con China, que son comunistas. ¿Qué nos van a pedir? Va a ser complicado en política internacional. ¿Cómo lo vamos a explicar después? Cuando bien están planteando acá, cuando un argentino quiere irse de vacaciones a Estados Unidos. ¿Con qué cara vamos a bajar del avión? Un argentino quiere irse de vacaciones a Estados Unidos. ¿Con qué cara vamos a bajar del avión? Imagino la cara del Vasco de Mendiguren bajando en Estados Unidos. Vasco, ¿qué vas a hacer? Es muy fuerte. La verdad es muy fuerte. Mirá vos, pues pongo una careta. ¿Cómo tiene cara acá para hablar de esto? No, la verdad, es muy fuerte. ¿Querés hablarle a Ramiro Marra a cámara, que ya es un segmento tuyo? Ramiro Marra, legislador porteño. No, ya demasiado. No, pero conozco, es un yupi, ¿cómo se llama esto?
¿cómo se llama? Influencer de las finanzas y maneja bien los números. Creo que política internacional sabe poco y sabe de especulación financiera, es un maestro, de todo lo que comprar, arbitrar, vender. Bueno, de eso es un crack. Ahora, no diferencia un bulón de una tuerca. Bien. Entonces, me parece... Bien. Tengo algo mejor para vos. A ver, señor director, lo que decía Domingo Cavallo hace algunos días nada más. Mi amigo. Es el amigo del Vasco. Así como lo han acordado, yo creo que hay que firmarlo. Pero no cierra, por lo que dice usted, no cerraría, entonces hay algo incongruente. Lo que va a pasar es que la economía va a seguir funcionando mal. Lo único que van a contener un poco la inflación, van a evitar una hiperinflación. El único gobierno que va a poder estabilizar la economía argentina es uno que tenga ideas muy claras respecto de cómo reorganizar de manera completa la economía. En ese contexto se va a necesitar un régimen monetario que no será exactamente la convertibilidad, pero de esa misma naturaleza. Pero la convertibilidad fue realmente un plan de estabilización que en mi opinión fue absolutamente exitoso y que fue abandonado porque los intereses de los que querían sacarse de arriba las deudas no trepidaron en echar por la borda la estabilidad con tal de resolver sus problemas, por supuesto, a costa de que empobrecieron muchísimo a los trabajadores, a los jubilados, todos los que fueron golpeados por la fuerte devaluación luego de la especificación del año 2002. Bueno, el Vasco. Sí, Vasco. ¿Vos querés hablarle a Cavallo entonces? Ya más querés que le diga, fue un inmoral. Le dije que tendría que estar preso. Le dije que cuando constituyó un sistema financiero bimonetario, de curso legal y sin prestamista de última instancia, él sabía, ni un solo sistema financiero del mundo deja de tener prestamista de última instancia, que es aquel que acude al mercado si todos se quieren llevar los depósitos de golpe. Él construyó ese edificio sabiendo que en la corrida que se generara, como los dólares no estaban, porque una cosa, a ver si lo puedo explicar, es la base monetaria, es decir, 8.000 millones de dólares que había cuando él hizo explotar el país. Y otra cosa es la circulación monetaria. Ellos con 8.000 millones, el banco prestaba otra vez en pesos, pero que no eran pesos, eran argendólares. Conclusión, cuando él sacó la foto antes de irse, había dejado 57.000 millones de argendólares. Vos ibas, perdona, voy a tirar algo corta, ibas a un banco, agarrabas esta, no te lo voy a dejar, este es mío. Y pasabas un peso y le decía, pasalo por la ventanilla. Pasaba y decía, ahora son dólares, anotámelo en dólares. Entonces esto lo anotaban en dólares, que yo sepa, eran siempre pesos. Y encima tenían cría en dólares, porque los intereses eran en dólares, pero siempre eran pesos. Y así generó 57.000 millones. ¿Y sabe cuánto había de reserva? 8.000. Que era la multiplicación de los peces, no sé cómo iba a hacer para pagar eso. Tendría que estar preso. Se lo dije de frente en la Cámara en un debate que tuvimos. Entonces, que todavía hable, destruyó el país, destruyó a las empresas y tuvo un lobby extraordinario para Mulford, su amigo, que en el último manotazo de ahogado con el mega canje se llevó 150 millones de dólares de comisiones. Yo era director del Banco Nación. En ese momento el Banco Nación, entre sus distintas empresas, tenía para canjear 2.500 millones de dólares en bonos. Estado para canjeárselo con el Estado. ¿Sabe qué nos dijo Cavallo? Que le teníamos que pagar la comisión a Mulford. ¿Escuchaste? Estado contra Estado a pagar. Y ese hombre habla de moral. Lo que pasa es que se cree que nos olvidamos. Pero a ver, pero no hay cierta intencionalidad, porque esto me parece que se puede unir con lo del comunismo. Es decir, ¿por qué permanentemente se meten en la discusión cuando la Argentina la verdad que tiene que afrontar la discusión por el Fondo Monetario? Cuando yo decía recién y todos decíamos, bueno, lo no dicho todavía del acuerdo con el Fondo, ¿qué es? Bueno, en esas circunstancias empiezan a bajar ideas de convertibilidad, empiezan a bajar ideas de... Dolarización, porque esto también, ¿no? Es curiosamente siempre van llegando cuando hay definiciones importantes. Mira, por eso no quiero prenderme a esto, yo los conozco. Hay un libro muy interesante, que en un día te lo comenté, de Noemi Klein, una canadiense. Se llama La doctrina del shock. ¿Y qué te dicen?
que vos a los pueblos los llevás a crisis estructurales que la gente está tan mal que acepta cualquier cosa. Ojo con esto. En convertibilidad, cuando él lo hizo explotar al país, 18 monedas circulando en la Argentina, decretó el peor default de la historia de la humanidad, los bancos cerrados, el club del trueque, 5 presidentes en 10 días, ¿por qué venían todos los que hoy están juntitos otra vez? Por la dolarización de la economía, por la banca offshore. ¿Qué decían? Tengámoslo en cuenta hoy. Como la gente nunca más va a volver con los dólares a los bancos, llevémoslos a Gran Caimán, los bancos extranjeros. La privatización del Banco Nación, no nos olvidemos del Banco Provincia, la privatización de la recaudación, entregar los parques nacionales para pagar los bonos samurái, y venían por eso. Ahora, nos quieren llevar a la crisis y otra vez ni siquiera se aguantan, ¿viste? Ya están en gatera, están desesperados, entonces vuelve con la dolarización, vuelve con todas las magias para convertir a la Argentina en una colonia. Por eso que yo hoy, perdóname, que yo hoy te dije, yo estoy hoy loco, concentrado en la arreglo con el fondo. Porque Argentina, el debate, ahora está y confío que va a salir razonablemente donde se puede. Pero el desafío es al otro día. Vamos a tener 4 años de Yangüí, digamos. ¿Qué vamos a hacer en esos 4 años? Este es el desafío. Vamos a pegar un salto al desarrollo. Vamos a partir de ahí con nuestra receta, ya que no le vamos a aceptar la propia. Y después te digo, si querés dónde, yo estoy a full en eso, generando ese crecimiento para nunca más endeudarnos. Y es lo que a ellos les molesta. Por eso nos van a atacar. Cuanto mayor ataque fue a nosotros, fue en abril del 2001. ¿Sabés por qué? Porque la Argentina empezaba a salir. Ahí se desesperaron. Entonces, cuidado hoy. Estamos con mucha dificultad, pero la Argentina real se está poniendo de pie. Te lo puedo contar con cifras, lugares por lugares, con 1000 dificultades. Hoy están nerviosos por eso. Si nosotros esos 4 años que vamos a tener lo aprovechamos en lo que nosotros, el campo nacional está convencido, pierden definitivamente la pelea. Entonces concentrémonos en el día después de que cerremos este martirio con el fondo. Pedro y Carlos, a ver. No, yo lo que digo de que, ¿quién paró ese proceso que venía describiendo el Vasco del 2001, el 2002? Y te explicás un montón de cosas políticas de hoy. ¿Quién lo paró? Néstor y Cristina. ¿Por qué tanto odio hoy? Hay una estigmatización. Vos lo vi, yo no podía creer las cosas que escuchaba por la renuncia de Máximo Kirchner, por ejemplo. Hay una estigmatización a todo lo que sea Kirchner. ¿Por qué? Porque paró eso que dice el Vasco. Porque es lo único que se le puede parar enfrente a ese proceso que se viene. Vos fíjate, lo critican a Máximo Kirchner de una manera increíble, incluso los propios compañeros. Máximo Kirchner dividió el bloque. ¿Se fue del bloque? No. Dijo que iba a militar en contra del acuerdo. Dijo que iba a ser un partido aparte, que se iba a retirar. Nada de eso sucedió. Tomó la decisión más honrada que puede tomar un tipo que hace política, que dice, mirá, me voy a correr porque yo no estoy en condiciones de defender esto, que venga otro compañero que lo defienda mejor, y yo me corro a un costado. Digo, lo que tendría que ser un motivo de orgullo es un motivo de crítica, aún por los propios compañeros que tienen que estar aclarando todos los días un montón de cosas. Eso me parece muy importante. Lo segundo que quiero decir, yo creo que hay que enfocarse en lo que dice el Vasco. Yo creo que el acuerdo le van a sobrar votos. Al acuerdo le van a ver, algunos se piensa que la derecha, si el gobierno llega a un acuerdo con el fondo, y el fondo dice, sí, firmamos el acuerdo, ¿alguien se piensa que la derecha va a estar en contra de ese acuerdo? Si a la derecha la conduce la embajada norteamericana, si la capital cultural de la derecha está en Miami. Bueno, y las políticas se parecen mucho, ¿no? También. Entonces, ¿por qué entonces va a estar la derecha de acuerdo? O sea, que tiene su caudal de votos. Yo creo que lo que tiene que tratar de hacer el gobierno es hacer un acuerdo, conocer, como vos decías, que conozcamos el acuerdo, que no está cerrado, que no se sabe qué es lo que viene ahí adentro, por eso es muy apresurado opinar, y que tiene cuestiones que son muy complicadas desde mi modesto punto de vista, porque me parece que hay cuestiones que van a exigir un ajuste y eso va a tener repercusiones electorales y puede tener también repercusiones en el sistema político argentino. Pero Julián, vos hoy dijiste algo muy cierto. Con esta foto
de esta matriz productiva, no podemos pagar nunca. Lo dijiste con claridad. O a partir del día siguiente nos ponemos a cambiar la matriz productiva de la Argentina, que nos va a permitir después renegociar, porque para mí vamos a estar creciendo fuerte, te lo puedo asegurar, ¿no? Hay cosas que la gente no está teniendo en cuenta. Yo no soy economista, veo a mis colegas, a los pymes todos los días. Todos están hoy apostando, invirtiendo, porque ven que hay mercado. No tenemos que parar la recuperación del poder adquisitivo del salario. No va a ser fácil, pero es clave para mantener el mercado interno y la demanda. Y yo te aseguro que si hay demanda, todo el concierto PYME, que en la Argentina es enorme, no deja de producir. Manotea el canuto, se lo pide al hermano, se lo pide al primo, pero va a seguir produciendo. Carlos. En ese libro que mencionaba recién el Vasco, que es imprescindible, de Naomi Klein, La doctrina del shock, o la teoría del shock, absolutamente imprescindible. Ella hace una aclaración muy interesante sobre la crisis a la que aludía el Vasco, es decir, que esas crisis son aprovechadas para generar ciertos cambios importantes. Y da ejemplos, pero con una distinción fundamental. Ella cuenta que el huracán Katrina en Nueva Orleans sirvió para privatizar la educación. La educación. Y después cuenta que el tsunami en Sri Lanka, como la gente se tuvo que correr porque te agarraba la ola, fue aprovechado que la gente de la costa se corrió y privatizaron, hicieron hoteles, ¿está bien? Pero hace una aclaración maravillosa que es sobre las dictaduras en la región. Porque ella aclara que esas crisis pueden ser naturales o provocadas. Y ahí da como ejemplo las dictaduras que se aprovecharon en la región, incluso cita, muy especialmente la nuestra, incluso el juicio que hicimos en La Plata, lo cita con detalles. Es decir, es muy importante tener en cuenta, porque esto nos permite entender por qué esta gente de la derecha busca crisis, por esto. Por eso, perdóname, no nos podemos dar el lujo, vos le dijiste, el campo nacional dividirnos. Hay muchas cosas en juego importantes, vaca muerta, el litio, la minería, la pesca. Cuidado que lo que quieren de vos, que choqueado, te querían llevar a una banca offshore, hoy te van a llevar a una situación de primarización de la economía, que vas a volver a ser, te vas a quedar en la granja del mundo. Lo que tenemos que saber, los que estamos en el campo nacional, que no hay colchón para otra experiencia. No podemos permitirlo. Ahora, me parece importante incluir, y perdonen que me reitere, al mundo mediático, al poder de los medios, a algo que decía Pedro recién en relación a la información que tiene una enorme cantidad de la población en relación a quién contrajo la deuda, algo que es gravísimo, ¿no? Fontevecchia, perdón que se me fue la imagen, en la contratapa de Perfil, lo cual implica además darle un lugar muy importante, dice, renunciar al bloque, se refiere a Máximo, puede tener la misma explicación que dinamitar el presupuesto. ¿Querés hablarle a Fontevecchia? Bueno, vos sos lectora de Perfil de sí, hoy me publicaron una carta en las cartas a Perfil gracias a Fontevecchia, aunque seguramente no fue él quien lo decidió. Jorge, esto no se hace. El periodismo, diría Gabriela Cerruti, que dio una clase magistral de periodismo acerca de las fuentes, implica una condición ética. Podemos ser anti lo que querramos, anticomunistas, antiperonistas, lo que no deberíamos quienes hacemos periodismo es mentir de esta manera. En el diario de hoy hay una foto de Mauricio pegadito a la foto de Cristina y se llama Macri Cristina. Este igualamiento es la misma operación que hace Fontevecchia diciendo que es lo mismo que Máximo renuncia al bloque que la oposición no apruebe el presupuesto. Esto se instala en un mundo que no tiene por qué manejar los conceptos, ni de la economía, ni de la política, ni de las leyes. La gente del común, la ciudadanía que lee el diario y dice, che, mirá la foto, Mauricio y Cristina, y un título en un diario importantísimo como Perfil que nos lleva a pensar en las coincidencias entre estas dos personas que claramente no tienen absolutamente ninguna coincidencia. Y hay algo más, Lili, y me parece, hablando de la dimensión mediática, también la dimensión judicial. Esto vuelve a pasar, estos personajes vuelven a aparecer tras las crisis
porque también hay impunidad judicial. Totalmente. Porque no está el reaseguro, lo volvemos a repetir, de la no repetición justamente, de la no repetición de estas situaciones. Y esto es porque tenemos un poder judicial falente que lo que hace es justamente garantizar la impunidad y la posibilidad de que esto vuelva a suceder. Entonces son varias de las dimensiones que juegan, que se articulen para abrir la posibilidad de que esto vuelva a acontecer con otras caras. Bueno, tiene que ver mucho con lo que muchas veces marcamos acá del nunca más de la deuda, ¿no? Claro. Hay que trabajar justamente para que eso tenga lugar, que haya un nunca más de la deuda. Yo le quiero agradecer al Vasco de Mendiguren. Vasco, muchísimas gracias. A vos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y nos metemos de lleno en la discusión de carácter político, por supuesto. A ver, señor director, lo que decía el diputado Itaí Hackman hace apenas algunos días. Bueno, a propósito de esto que marcaba Liliana recién, Itaí Hackman, en el Frente de Todos va a haber unos 30 que nos vamos a abstener, que creo yo que es totalmente lícito. Pero yo he visto una cantidad de literatura enorme que de alguna manera trabaja permanentemente donde se une cualquier elemento que tenga la agenda política y todo eso impacta en términos de, bueno, esto va a eclosionar el Frente de Todos, esto va a dividir, esto va a separar las aguas, a partir de ahora hay un partido nuevo que se forma con el albertismo más un gobernador, dos gobernadores, ¿no? Esta dinámica, esta ecuación está permanente. Sí, sí, y en las editoriales de hoy de los multimedios, como dijera Mempo Giardinelli, está más que claro. O sea, que están trabajando en tratar de aislar y de aislar al kirchnerismo y de romper el Frente de Todos. Esa es la estrategia de la derecha, yo creo que no debemos entrar a esa estrategia, por eso hay que ser muy flexible, preservar la unidad, que cada uno se exprese, van a sobrar votos para el acuerdo, porque la derecha lo va a apoyar, y hay que tratar de preservar la unidad con vista al 2023. A mí me parece que el enemigo está fuera del Frente de Todos y está fuera del PJ, está en la derecha, no adentro, y busquémoslo ahí. Eso me parece que es condición sine qua non para transitar bien los años que nos quedan. Igual, Pedro, la discusión hacia adentro del Frente de Todos es cómo se puede amortiguar el impacto que va a tener el acuerdo con el Fondo Monetario, es que en términos políticos, ahí está ¿no? la política. Ahí está la política y encontrar lugares para discutir y escuchar a todo el mundo. O sea, no hay que exigirle solamente al kirchnerismo. También el albertismo tendrá que tener algún gesto de acercarse, porque no es siempre pedirle gesto al otro, bueno, y esto. Bueno, flaco, no traté de parecerte a tus enemigos, traté de parecerte un poco a los que te votaron y vamos a ver que la unidad va a ser mucho más fácil y va a correr por carriles mucho más aceitados. ¿Se puede dejar plantear una pregunta? Sí, claro, las que quieras. Si la oposición hasta ahora dijo a todo que no, ¿sí? A todas las propuestas oficiales dijo que no, incluido el presupuesto, que nos puede llevar a un problema. La pregunta es, ¿no habría que empezar a interrogarse de por qué ahora apoyan esto? Porque en realidad el préstamo benefició al fondo, obviamente, porque va a cobrar como va a cobrar, y benefició a quienes tomaron el préstamo que lo fugaron. Ahora, quienes tomaron el préstamo, sus representantes actuales políticos, son los que están adelantando que apoyan este acuerdo. Entonces esto es, y termino con esto, un forense de Bariloche, cuando yo estaba allá, en la Cámara del Crimen, en algunos juicios él hablaba de algún acusado y decía quebró una biografía. Y yo me acordaba recién, pues yo pensaba, el fondo quebró una biografía, ¿sí? Si esto es bueno para el país. ¿Qué significa quebró una biografía? Que toda su vida el fondo dañó a todo lo que tocó, ahora resulta que no lo estaría dañando, pues si no, no estaríamos firmando un acuerdo. En segundo lugar, la oposición, que hasta ahora dijo a todo que no, diría que sí a esto. O sea, es sospechoso porque se sale un poco de la secuencia que se viene dando. Para el fondo, la oposición... Exacto, quebraría una biografía. me gustó Me encantó el término. Quebrar una biografía. Nunca lo había escuchado. No, estaba pensando en cuando la limosna es grande hasta el santo desconfía. Digo, llevarlo a un refrán popular. Yo creo que se trata siempre, o se habló siempre de cuestiones incompatibles, ¿no? La revisión del origen de la deuda respecto de la posibilidad de un acuerdo con el Fondo Monetario. Y hoy leí una nota que la verdad voy a faltar a su autoría porque no recuerdo de quién era, pero hablaba justamente del concepto de justicia distributiva en relación a la posibilidad de revisarlo, obviamente judicialmente es a nivel nacional e internacional, y también tener un acuerdo en estos términos que no toquen ni a las jubilaciones ni al salario, pero que de algún modo
nos saca soberanía porque van a revisar la cuesta monetaria, fiscal, externa y van a estar cada 3 meses justamente revisando esos patrones. Es que ahí me parece que hay algo que es fundamental. Eso es clave. Eso es clave. 100 tipos revisándote las cuentas en la Argentina. Es un cogobierno. Y ahí hay otra cosa. Cada 3 meses. La historia cuenta. Es muy difícil de cumplir este 70 acuerdo. años de peronismo. ¿Con quién vino por primera vez el Fondo Monetario? ¿Quiénes fueron los que efectivamente pagaron las deudas del Fondo Monetario Internacional? Esto también hay que salir a contarlo, Pedro, como decís vos, porque además yo pensaba cuando hablaban del comunismo, ¿no? Y esto que parece un discurso enloquecedor. El peronismo fue tachado de fascismo, lo sigue siendo, también de comunista. O sea, hay algo que evidentemente lo no dicho es que con sus dimes y diretes fue quien pagó la deuda con el Fondo Monetario Internacional, cambió la matriz productiva. Te corrijo, hay un detalle. El kirchnerismo. Y su última expresión del peronismo, fue Menem, en los términos que dicen fue Cavallo, fue ministro de un gobierno peronista, Cavallo. Él hizo ese desastre. Exactamente. Entonces yo digo, acá hay que diferenciar bien. Los 10 años del 45 al 55, los 14 meses del 73 hasta que murió Perón en el 74 y los 12 años de Néstor y Cristina. Ahí gobernó, diríamos, una anomalía al sistema político argentino y fue la que nos liberó del fondo, la que nos hizo vivir mejor, la que creció, la que transformó 50.000 arrendatarios rurales en propietarios, la que dio la jubilación, la que bajó el desempleo del 21,5 al 6%. Bueno, ahí y la que generó leyes que ampliaron derechos. En la Argentina son las ideas las que gobiernan. Los partidos hoy dicen muy poco. Sí. Lo saludo ya a Amado Boudou, que está con nosotros esta noche. Amado, ¿cómo estás? ¿Cómo están? ¿Qué tal? Ahí está un responsable, además de que vivamos mejor. Uno diga responsable porque ya me asusta. Claro, no, sí, no, pero, hay mucho de lo que estamos hablando que obviamente le pertenece también al ámbito de las ideas que nos has traído a lo largo del último año. ¿Qué es lo no dicho en este momento, en esta especie de idea que nos ayuda a ir prosperando los temas? ¿Qué es lo que no está dicho? ¿Qué es lo que falta? ¿Qué es lo que falta discutir? A mí me parece que en términos de lo que se va avanzando, lo importante es darle un contenido fuerte a quién paga. La deuda la contrajo Macri, ya sabemos. Como se dijo recién, fue Néstor y Cristina los que sacaron el verdadero cepo de la Argentina, que es el Fondo Monetario y ese intento de cogobierno de dictar las políticas desde el consenso de Washington, que, bueno, estuvo dando vuelta en la Argentina mucho tiempo. Quizá lo que Natalia recién recordaba, ¿no? Fue Raúl Prebisch, con la revolución fusiladora, los que trajeron el Fondo Monetario a la Argentina en el año 56, porque Perón no había entrado al Fondo Monetario. Y fue Néstor y Cristina los que le sacaron al pueblo argentino el cepo del Fondo Monetario de encima. Y eso lo trajo Macri otra vez, que trajo un problema económico, un problema financiero y un problema político, que un poco ustedes recién rondaban esto con lo de las revisiones trimestrales. Pero más allá de todas estas cuestiones horribles, yo siempre trato de ser propositivo y creo que hoy el gran debate es quién paga. Porque, como se dijo acá, recién decía Peretti, fue el peronismo el que se hizo cargo de cancelar las deudas, o las versiones de Néstor y Cristina y Perón, que declaró, me acuerdo, un 9 de julio, la independencia económica de Argentina porque había terminado de pagar todas las deudas que desde Rivadavia en adelante había contraído el país. Bueno, me parece que hoy la pregunta es quién paga. Y el quién paga no puede quedar en una consigna. Cuando decimos no se paga con el hambre del pueblo, no puede quedar en una consigna. Hay que seguir, yo creo, llenando la caja de herramientas del Gobierno Nacional y Popular para avanzar en esta situación. Y el quién paga requiere que haya cambios tributarios que permitan, no que sea un eufemismo quién paga, sino que realmente paguen los que se beneficiaron. Porque la consigna de Argentina tiene que crecer para pagar, a mí no me gusta nada. Yo creo que Argentina tiene que crecer para sacar a su gente de la pobreza. Argentina tiene que crecer para tener mejores obras de infraestructura y mucha obra pública. Argentina tiene que crecer para terminar con el déficit de vivienda. Argentina tiene que crecer para invertir en ciencia y tecnología. Y la deuda la tienen que pagar los que se beneficiaron con ella. Entonces, por ejemplo, en la Argentina, cuando estaba terminando el gobierno de Cristina, el dólar rondaba los 10 pesos por dólar. Muy bien. Hoy vale alrededor de 215, 217, alrededor de eso. ¿Alguien se benefició con esa situación? Y no fue el pueblo argentino, porque es sabido que las devaluaciones traen
la consiguiente inflación, o es una de las principales fuentes de la inflación en la República Argentina. Entonces, yo creo que hay que tener algunos puntos adicionales de retenciones para formar un fondo de asignación específica para pagar la deuda. Lo mismo con ese tributo que, bueno, Máximo Kirchner, Carlos Heller, tanto batallaron para que se pusiera en funcionamiento, y creo que fue un gran paso en la batalla cultural. Eso podría tener un plazo mucho más largo para conformar el fondo para pagar la deuda. Y por último, lo que esbozó, me parece un poco Cristina Fernández de Kirchner, o lo que yo interpreto que esbozó, no le vamos a cargar a nadie a ser exégeta, en la plaza del 10 de diciembre, que estaba el presidente de la Nación, estaba Lula, también, bueno, acá ha habido 88.000 millones de dólares de fuga. Es más, Macri explicó cómo tomó esa deuda para darle un seguro de cambio a los especuladores que tenían una tasa del 80% en pesos, convertirlo en dólares y que se lo lleven. Lo explicó él, para que lo entiendan clarito. Acá había fondos que invertían en pesos al 80%, por ejemplo en las LEVAX, después pasaron a las LELIC, y el gobierno de Macri le permitía cambiar esos pesos por dólares para que tengan una ganancia de 80% en dólares y que se la lleven. Bueno, eso requiere que haya algún mecanismo para que sean ellos quien pague y no el pueblo argentino. Me parece que ahí está el nudo hoy de la discusión a partir de todo este revuelo que ha habido con, como dijo el Vasco, todavía no sabemos claramente cuáles son los parámetros del acuerdo con el fondo. Entonces, vayamos discutiendo quién lo paga. ¿Quién lo define, la política o la justicia? Yo creo que lo debe decidir la política. Yo creo que no hay ninguna duda que esto es una cuestión política, una cuestión del Congreso de la Nación, es una cuestión del Poder Ejecutivo, en definitiva es una cuestión decisión de los representantes del pueblo argentino, porque ustedes estaban planteando algo que también creo que es muy grave hacia adelante, y creo que hay que trabajar mucho en favor del gobierno, que es una movilización popular cada vez que vengan los representantes del Fondo a la Argentina en la revisión trimestral, para que todo el conjunto del pueblo argentino sepa qué vienen a hacer esas personas, sean 100, sean 10 o sea una, que vienen a intentar torcer el brazo del gobierno nacional y popular, y que esas personas sepan que hay un pueblo que no se va a dejar pasar por arriba y que va a defender a las autoridades elegidas democráticamente. Carlos. Sí, me preocupa el tema de en qué ámbito se va a investigar lo que está diciendo Amado, porque en realidad en el ámbito judicial, al cual remite el presidente habitualmente, dice esto está denunciado y vamos a querellar incluso. Pero en ese ámbito judicial los responsables de investigar forman parte del lawfare que contrajo toda esta deuda criminal. Pero por eso, discúlpame Carlos, una cosa. Esto sería la solución económico-financiera política. Después hay otra situación que es muy importante, es que los responsables de ese endeudamiento tengan el juzgamiento que merecen y que sea necesario en el ámbito nacional, y yo estoy convencido también que en el ámbito internacional, porque si no le estaríamos lavando la cara desde la política argentina a un endeudamiento criminal. El endeudamiento ha sido criminal. Entonces, este sistema que aparentemente va a terminar con un acuerdo con el fondo de desembolsos parciales, permite mantener en discusión el monto total de la deuda y no aceptarlo como bueno. Podemos ir a los tribunales internacionales, podemos ir discutiendo. Ahora, la realidad operativa es mientras quién lo paga. Pero vos coincidís que la oposición, cuando apoya este acuerdo, a mi entender, jurídicamente lo que está haciendo es generando un argumento, tal y es abogada, generando un argumento para decir, si la paga el propio gobierno, la está reconociendo. Sí, Eso es lo que yo llamo lavarle la cara. Es grave. Busca lavarle la cara. Un tema pero había de todas maneras, o sea, ¿estaba la posibilidad del gobierno de desconocer la deuda en este contexto? Es decir, ¿eso no iba a generar una crisis más importante? Mira, acá hay un camino recorrido. No sabemos. La realidad no es una foto, es una película. Claro. Entonces si vos me decís, llegaste al día del default con esto, bueno, será atribuible al ministro, a la forma en que negoció el ministro. Hace 2 años venimos hablando de esto. A la secuencia de haber negociado primero con los privados y después con el fondo, creo que fue un error. Pero esa es una película que se fue desarrollando. El campo de lo posible y lo no posible es una definición ideológica. No es una incluso la visión de ver un fondo bueno y un fondo malo, recordarán, ¿no? La limpieza de cara, claro, que se suponía con Georgieva. Y Pedro hace unas semanas acá habló de buscar alternativas.
no te referías solo al fondo, pero sí hablaba de este tema. Y yo pensando en esa alternativa decía, a ver, ¿cuánto debemos nosotros en serio? No lo que se fugaron los ladrones. Vamos a suponer que nos dé 5.000 millones de dólares. Vamos a suponer. ¿Qué pasa si uno ofrece esa deuda explicando, miren, yo le voy a pagar lo que realmente fue aprovechado por el país, el resto no? Pero, a ver, el sistema financiero internacional, digamos, no es uno solo, no es solamente el Fondo Monetario, ¿no? Digo, hay muchísimas cuestiones que tienen que ver, no sé, por ejemplo, con esto. China y Rusia son parte del Fondo Monetario. Y China, potencialmente, hay desembolsos que no podría hacer la Argentina, porque como parte del Fondo Monetario te pide que tengas el acuerdo vigente, si es que hay un acuerdo, y si no, si estás declarado en default, bueno, ahí hay otras cuestiones que discutir. Es decir, la verdad es que en ese punto me parece que el gobierno tomó una decisión inteligente en el corto plazo. Ahora, lo que yo marcaba más temprano es, la decisión inteligente, ¿cuál fue? Bueno, no llevarte a un precipicio donde la verdad es que, esto Amado calculo que lo sabe perfectamente, las crisis siempre las terminan pagando los mismos. Entonces digo, entrar en un default implicaba, como dice el gobierno, un camino hacia lo desconocido, donde potencialmente lo que se veía esos días era bueno, pero esa situación una corrida cambiaria. De 2 años. Pero, Amado, el gobierno evitó no solo el default, sino un golpe de Estado. Ah, bueno. Eso no hay duda. Pero a esa situación también llevó la política al ministro. O sea, fueron 2 años para llegar a ese deadline, a ese día donde tenía esa situación. Ahora, esto ya está, ya pasó. Yo creo que ahora hay que proponer de aquí hacia adelante. Sí. Con respecto al tema de quién la paga, yo creo que hay que sumar a los bancos con las ganancias extraordinarias que han tenido, que lo hablamos anteriormente antes que viniera Amado. Y me parece que ese tema de quién lo paga y de aumentar 2 o 3 puntos de retenciones, siempre hay que tener en cuenta una cosa, desde mi punto de vista, las retenciones siempre tienen que ser segmentadas. Hay que hacérselas pagar a los que ganaron, no a los pequeños y medianos productores. Por eso no involucrar a todo el campo, que ha tenido una muy buena situación en los últimos 2 años, en esto. No es lo mismo un pequeño productor que un gran productor. Lo dijimos muchas veces, no hay que tratar como iguales a los que son estructuralmente distintos. En ese sentido, hay que ir a controlar las importaciones. Yo creo que es muy bueno lo que ha hecho Mercedes Marcó del Pont con esto de exigirle las importaciones, la capacidad económica financiera para hacer una importación a través de la resolución, la 4.274 que tomó, que se quejaron todo el mundo, que dice, bueno, porque evidentemente hay fuga a través de fraguar importaciones que no existen. O triangular. Y también hay que controlar las exportaciones. Yo creo que en eso el gobierno está por tomar una decisión que me parece muy positiva, que es cambiar al poner un nuevo presidente del SENASA, que viene con órdenes estrictas de controlar los puertos privados, que ahí hay otro foco de exportación muy grande. ¿Qué pasa ahí en los puertos? Y bueno, hay una tremenda evasión, lo hemos dicho hasta el cansancio, entre el bolillero de Ubeira y la balanza mía, corremos. Se arregla con una balanza. La arreglamos con una balanza. Pero vos fijate lo que es también la doble vara, ¿no? Hoy leíamos en algunos medios que el fondo está preocupado porque los desembolsos que le van a la Argentina no sirvan para que haya fuga o carry trade, que fue lo que hicieron durante los 4 años de Macri. Entonces, le dieron a Macri un préstamo que todo el mundo sabía que no se podía pagar en los plazos que estaba firmado. Y ahora pretenden poner al gobierno con una lupa que realmente es ridícula, porque este gobierno lo que viene tratando de hacer es de poner en marcha a la Argentina. Entonces, me parece que siempre está esta doble vara y un poco explica lo que venía escuchando que hablaban ustedes en el bloque anterior, ¿no? Que en realidad no es solo el gobierno y la oposición, es el gobierno y las fuerzas de los poderes económicos concentrados, que como decía recién Pedro, estructuralmente son distintas, las pymes son distintas las empresas nacionales que los grandes conglomerados transnacionales. Lo mismo pasa en el sector financiero, lo mismo pasa en los pools de siembra, lo mismo pasa en todas las actividades. Entonces, es muy importante que el gobierno, viendo toda la experiencia que hemos acumulado, y nosotros tratamos de hacerlo allá por el 2009, haya una política de segmentación en cómo se cobran las retenciones. Nos vamos a volver a meter en este tema porque obviamente es apasionante y porque es lo que hay que discutir en este momento. Y a mí me parece importante eso, no sumarnos a las cuestiones vinculadas al comunismo, digo, a todo aquello que parece muy extraño a la realidad de los argentinos y que lamentablemente, digo, se termina imponiendo en la agenda y nos perdemos de discutir esto. Ni te cuento de los rusos, Julián.
Bueno, es extraño la agenda de los rusos. Bueno, de los rusos también. Nos metemos en algo que es importantísimo como es la justicia y en este momento la discusión por el lawfare, algo que ha tenido lugar, creo yo, de una forma realmente inexorable en los últimos años en la Argentina, en Brasil, en tantos lugares, y donde después de la movilización del 1F, lo que se buscaba era una especie de respuesta por parte de aquellos que ocupan posiciones realmente muy importantes en la estructura de la justicia. Por ejemplo, este juez, Ricardo Lorenzetti, ¿no?, a quien se le consultó por el lawfare, y esto decía. Mire, desde que yo entré en el año 2004 en la Corte Suprema, hemos tenido muchísimas marchas. Y quiero dejar bien en claro para todos los que nos escuchan que la Corte no va a ceder a ninguna presión, como nunca hemos cedido. Es decir, las marchas expresan lo que cada uno quiere expresar y eso, desde ese punto de vista están ejerciendo un derecho de manifestarse, pero nunca ha tenido una influencia en las decisiones de la Corte Suprema, porque obviamente nosotros debemos aplicar la Constitución, la ley, y de modo igual para todo el mundo, ¿no? Sea poderoso, sea débil. Para usted, doctor Lorenzetti, ¿el lawfare existe o no aquí en la Argentina? Porque Cristina insiste con eso. Yo respeto una opinión, pero para mí no. Yo no tengo ninguna duda al respecto. Nosotros en la Corte Suprema siempre hemos tenido la misma conducta. Bueno, nos abalanzamos. No, el lawfare no existe. Algo que decía Lorenzetti, el juez, y me parece que hay que marcarlo y que tiene razón, bueno, las movilizaciones nunca, dice él, tuvieron un impacto y un efecto. Pero acá Pedro recordaba eso no es cierto. En las Cortes. No es Bueno, eso no es pero cierto. suponiendo que así fuese, ¿Y en el 2x1? ¿Qué sí, exactamente. ¿Qué sí lo tuvo? ¿Qué sí lo tuvo? No, pero me parece que hay algo más grave, que es entender el reclamo de la ciudadanía como una presión. Y es mucho más grave desde el inicio decir, y no los vamos a escuchar. Son tan soberanos, es tan la aristocracia, viven tan arriba en sus palacios, que la plebe, que somos todas las personas que estábamos en la plaza el 1F, no somos escuchadas porque el reclamo es un reclamo no de la ciudadanía en un país no aristocrático, sino lo que ellos interpretan como una presión. Y esto es muy grave porque la verdad es que muchas de nosotras no queremos tener una justicia que cuando nosotras reclamamos nos dicen no voy a ceder a tu presión. Y así es como destruyen la vida de una enorme cantidad de personas. Pero no hay una respuesta corporativa de Lorenzetti. ¿La justicia es solo una o son jueces en particular? Es mentira que aplican la Constitución y la ley igual para todos. Primero que la ley parece que pierde autoridad y la autoridad empieza a estar parte de personas, de este tipo de personajes, ¿no? Y ahí hay un trastocamiento importante. Además de ver como extorsión, delito, mafia, no sé si les suena, el reclamo popular. Pero además, Lorenzetti fue el que se sacó una foto con Bonadío y el juez Moro. Lorenzetti fue el autor de la doctrina en Ursunker, no poderlo sacar en un fallo, él lo cuenta muy bien, Grazaña Peñafort, ahí está la foto, Grazaña por hacer una nota del Codete de la UNA, fue el responsable de la doctrina en Ursunker, no haberlo podido sacar en un fallo, se lo dio a Martín Uruzún para que justamente trastoque el principio de inocencia en nuestro país. Es el responsable también, esta Corte Suprema de Justicia, de abstenerse en la causa que investiga el espionaje ilegal desde la AFI, ¿no? Y no se abstienen de votar en otras cuestiones. Es la responsable de la DAJUDECO, la famosa oficina de escuchas que pasó del Ministerio Público Fiscal a la Corte. Así que Lorenzetti forma parte de lo no dicho, del ocultamiento, del negacionismo, que es parte integrante de esta violencia simbólica de la que hablamos. Carlos. Dos cosas breves. La primera, que no es cierto, como dijo Natalia, no es cierto lo que dice sobre las presiones. Y yo estaba reunido con él solos en su despacho en el año 2006, cuando afuera estaba Piumato con su gente presionando por alguna razón, y él me hizo el gesto mostrando, por el tema que estábamos conversando, que era una necesidad de los juicios de lesa humanidad, ¿correcto? O sea que las presiones sí tienen efecto. Y lo segundo, que me resulta muy preocupante, lo que considero una maniobra, que es lo que acabamos de ver, y recuérdenlo, porque lo que él está diciendo, esa afirmación de que el lawfare no existe, va a llegar un momento que va a llegar a la Corte, porque se están investigando en la sede federal casos de lawfare con ese nombre, es decir, maniobras de lawfare.
Él no va a poder intervenir porque cuando lleguen, él ya dijo que no existe. Que no existe. Como que vos digas el homicidio no existe como figura. Vos no podés juzgar homicidio. Bueno, ojo con eso porque hasta ahora no fue mencionado. Amado. Interesante lo que trae Carlos. Pero, mira, hay reclamos porque hay países en los cuales meten presos opositores. Bueno, resulta que uno de esos países es Brasil, y nadie lo dijo. Metieron preso a un expresidente para que no pueda participar de una campaña política para que gane Bolsonaro, y después quien lo metió preso fue ministro de Bolsonaro. ¿Cómo lo quieren llamar? ¿Lofer? ¿Cómo lo quieren llamar? No hay duda que fue una mayor Lofer. Ahora, la Corte trata igual todos los casos. Mirá, la sentencia mía, que fue una parodia de sentencia judicial, porque a Bertuzzi, que ya está claro que está más sucio que una papa, diría un ex caníbal, Macri le pagó ascendiéndolo a camarista la semana siguiente a que sacara el fallo metiéndome preso el mismo día. Además, el Estado le pagó al principal relator del cuento, que era un testigo imputado a la vez, con un hotel y con el funcionamiento del hotel, que aún hoy sigue. Esa corte trató en poquitos meses, 6, 7 meses, poniéndole un 280, es decir, ni tratando el caso, ni dándole curso a revisarlo, aún teniendo como amicus curiae al fallecido Julio Mayer y a Raúl Zaffaroni por separado. Ni se dignaron a abrirla. Bueno, hay un caso de lesa humanidad que se llama Floriana Avellaneda, un muchacho que murió de una manera horrible en el año 76, todavía no tiene sentencia. O sea que no han tratado igual los dos casos. De ninguna manera han tratado igual los dos casos. Otro ejemplo más patético de lo que es el sistema de administración de leyes en la República Argentina es la provincia de Jujuy, donde vos tenés a Milagros Sala presa hace ya 6 años y pico, y a Blaquier buscando todos los artilugios posibles para que siga andando en barco por el Río de la Plata. Entonces, no es cierto que tratan igual todos los casos. Y me parece que es una discusión que ni tiene sentido, porque por algo la justicia es el sector de la vida social y política argentina más desprestigiado. Ahora, como decían antes, las compañeras se escudan en esa... Cuando hablaba recién me hacía acordar a la película El nombre de la rosa, ¿no? En el momento que abrían el portón del castillo y tiraban pedazos de carne podrida al pueblo que estaba abajo. Bueno, me parece que ese ha sido un poco el rol de la justicia cuando hablamos de endeudamiento, cuando hablamos de tarifa a los servicios públicos, cuando hablamos de lo que ganan los jubilados, cuando hablamos de lo que ha pasado con los salarios en tiempo de Macri. No es verdad tampoco que todas las presiones operan igual sobre la justicia. Hablando de un poco de ese tema y de lo que referencia al espionaje ilegal, ¿no? que es una parte constitutiva, creo, de lo que se denomina lawfare, funciona de esa forma. Esta semana, la que pasó, Jorge Rial en Radio 10 entrevistó a la exgobernadora María Eugenia Vidal, ¿no? Saben ustedes, en el marco de lo que es la causa que investiga lo que se denomina la Gestapo antisindical, esa reunión en la oficina del Banco Provincia. Bueno, a ver las respuestas de María Eugenia. Que los ministros de mi gobierno fueran a la Casa Rosada o fueran a la AFI no los convierte en delincuentes. Cada uno de ellos tendrá que explicar por qué objeto y motivo tuvieron reunión en la AFI. Pero digo, que se desprenda de que alguien va a la Rosada a ver al presidente o que alguien va a la AFI y eso significa un delito, yo no lo comparto. Que lo comparta o no lo comparta Vidal, la verdad que es intrascendente. A ver, ahí sigue, ¿eh? Yo fui querellante en una causa donde gente de la AFI no me persiguió, pero me espiaba. La AFI no me persiguió, pero me espiaba. Y fui querellante de esa causa. Y en esa causa no había nada que objetivamente vinculara al seguimiento que se me hizo con Mauricio Macri. Bueno, varias cosas, ¿no? Un psicoanalista por acá, por favor. No me miren, estoy retirada. Pero, bueno, no sé qué. Ahí está el concepto de legalidad, porque es decir, no lo comparto. Lo dice la ley de inteligencia, pero además hablando de ideas, como decía Pedro, ¿para qué querían espiar? Otra vez la gran pregunta. ¿Para qué querían armar causas? ¿Por qué agarraron la pata empresarial para llevarlos a esa mesa del Vapro? Justamente para poder justificar la pérdida del 20 puntos del poder adquisitivo del salario. Y además digo, qué curioso, ¿no? Porque ese ministro
tuvo reuniones con Macri, tuvo reuniones con Arribas, ese ministro tuvo conversaciones con el juez Armela, que fue el que inició la causa contra el Pata Medina, y todo fue de manera concomitante a esa reunión en el Banco Provincia. Conversaciones de Di Stéfano, el jefe de jurídicos, con el juez, este juez Armela. O sea, estamos hablando de ministros, de agentes de inteligencia, hablando con jueces, yendo a verlo a Macri en la Casa Rosada, que están en el teléfono de Darío Nieto, el secretario privado del presidente. Entonces no podemos hablar. Una gobernadora que justificó o que estuvo presente en el armado de las bases Zamba en la provincia de Buenos Aires. Ella era partícipe de esta situación. Carlos. Bueno, precisamente ¿por qué si era partícipe? Es porque ella es una sinvergüenza importante, o sea, es una delincuente. Y yo pido disculpas por la reiteración. Ella integra una organización criminal. Si no lo empezamos a ver desde ese lado, nos vamos a seguir quedando en el discurso de ella. De llamar las cosas por su nombre, pero como lógico, habías dicho. es una delincuenta, punto. A partir de ahí podemos analizar los dichos, como decía Natalia, perfecto. Si ella es la gobernadora y la reunión se hace en el Banco Provincia, que es territorio de la provincia de Buenos Aires, lo que está diciendo es una tontería. Ahora, quienes nos acostumbramos a hacer juicios, yo hice juicio 25 años, 25 años seguidos juicios criminales. O sea, toda la gente que juzgaba, una parte eran culpables. Y hacían esto. Y yo no me ofendía, simplemente lo escuchaba y después dictábamos sentencia. Entonces, no quedemos en el discurso. Cuando decís hacían esto, ¿qué es? La estupidez que está diciendo, si ella no puede desconocer y sin embargo está en un canal, claro, entonces está diciendo, no, yo no sé nada de todo esto. Bueno, perfecto, listo. Entonces le dicta el procesamiento, va preso y se terminó. Cosa que no sucede, este es el problema. O a las pruebas me remito, Carlos. Pero, y ella puede decir lo que quiera, ¿cuál es el problema? A las pruebas nos remitimos. Claro, pero no hay una omisión en lo que dice María Eugenia Vidal. ¿En qué sentido? En el que pareciera que no escuchó el audio del video, solamente la imagen. O sí lo escuchó y es la única salida. Ustedes recuerdan a Schwarzenegger diciendo cómo lo guionó Durán Barba. Bueno, esto es exactamente igual. A ella le dan el guión, se sienta y habla. Y ella puede hacerlo. Sí. Ella puede hacerlo. El problema es que la justicia no haga lo que corresponde. Por algo tuvo anginas 10 días y no pudo hablar porque están guionando. Pero yo me pregunto, Julián, algunas cosas, ¿no? María Eugenia Vidal, ¿tuvo un teléfono encriptado de la AFI, sí o no? Sí. Primera pregunta. Bueno, ¿cuántos gobernadores más lo tuvieron? Ninguno. El jefe de los fiscales de la provincia de Buenos Aires, ¿tuvo un teléfono encriptado de la AFI, sí o no? Basta con el cuento de que esto tenía que ver con el G20, porque si no, serían muchos más los que lo hubieran tenido. Aparte, habría que ver la temporalidad. La gobernadora de la provincia de Buenos Aires consintió, estuvo de acuerdo con que se abrieran bases de inteligencia en la provincia de Buenos Aires, ¿sí o no? ¿Funcionaron esas bases, sí o no? Si está prohibido hacer inteligencia adentro de la República Argentina, ¿cuál es la explicación de esa situación? Las cárceles federales que están en la provincia de Buenos Aires, en Ezeiza y en Marcos Paz, ¿estuvieron cableadas y hubo equipos de filmación, sí o no? Bueno, eso no lo puede hacer un contrapropista, ¿eh? ¿Sabés cómo revisan a un bebé cuando entra a una cárcel? Yo si querés te cuento cómo lo revisan. Entonces alguien entró con cables, micrófonos, cámaras y cableó las cárceles y nadie sabía nada, ¿eran cuentapropistas? Bueno, la interventora de la AFI encontró más de 100.000, ¿no? 100.000 audios. 105.000 audios. 105.000 audios. Y además hemos mostrado acá los documentos de un espionaje a nivel de base. Hasta en los pueblos más recónditos del interior de la provincia de Buenos Aires se seguía a los militantes del Frente de Todos. Lo hemos mostrado acá. En la provincia de Buenos Aires, 170 organizaciones sociales y 62 sindicatos. ¿Y con los familiares de Lara San Juan? O sea, son todas cosas que ya están probadas. Lo de los teléfonos encriptados, nadie lo puede explicar. Claro, tampoco nadie lo pregunta en la cara, ¿no? Lo que dice ahí es una estupidez, porque ella dice, ¿qué tiene de malo que un ministro vaya al AFI o que un... No, no tiene nada de malo. El problema es qué va a hacer ahí. Claro, eso es lo que tiene de malo. ¿Y por qué fueron sin dejar los nombres? ¿Por qué no pusieron los nombres cuando fueron al Banco Provincia? Juan Pérez, ¿no? Era, Manuela Villegas. Manuela Villegas, el ex ministro de Trabajo. O sea, eso estaba claro, Manuela. Manuela, claro, sí. Aprovecha la ley de identidad de por género. Eso se autopercibía. Se autopercibía como Manuela. No, eso es lo que ha quedado, por lo menos hasta ahora. Evidentemente estaba la percepción antes de ir a la reunión de que se iba a hacer algo que no estaba mínimamente, que no era legal, digámoslo así. Pusieron las cámaras un día antes y las sacaron un día Pero después. ella lo que dice es que lo ilegal es la grabación, ¿se entiende?
Están armando una asociación ilícita en el Banco Provincia, que es oficial. Un día antes van a cablear autorizados a entrar. Un día después van a sacar los cables autorizados a sacarlos. Y lo ilegal es la grabación. ¿Cómo va a ser ilegal grabar un delito cuando lo están cometiendo? Están armando, quiero aclarar, para quien no lo sabe, que esa reunión es un delito en sí misma. No lo que hicieron después. Lo que hicieron después se suma. Es otro delito. Es un delito independiente que se llama asociación ilícita. Estaban programando delitos. Vos no necesitas concretar ese delito. Lo que necesitas es armarlo. Ellos lo que estaban diciendo es vamos a hacer todo esto. Y lo explicaron con lujo de detalle. Y está aprobado. Entonces, si eso está aprobado, evidentemente la ilegalidad de la grabación no es así. Pero ella puede decirlo, insisto, puede decirlo porque se está defendiendo. Lo que pasa es que hace falta un juez que le diga, bueno, muy bien. Recordemos que su pretensión es llevar todo a Comodoro Pi. Eso también, ¿no? Que es lo que está pidiendo María Eugenia Vidal. Todas las causas, mesa judicial, espionaje desde la AFI, el D'Alessio Gay, están siendo llevadas a Comodoro Pi cuando justamente el ARA San Juan, exactamente, y ahora tienen la misma pretensión con la que está instruyendo el juez Kreplak, porque justamente lo que intentan es tener una visión segmentada de lo que fue, en rigor de verdad, un plan sistemático y estructural utilizando como método el espionaje ilegal. Y para lo de la defensa que hace de Macri, yo invitaría a leer los libros de Rocco Carbone, Mafia Capital y la mafia de Macri, ¿no? Porque, o ver la película El Padrino. Porque hace una defensa del espionaje que se le hizo a ella también, ¿no? El seguimiento. Exactamente. Viste que dice, no fue persecución, fue seguimiento, fue espionaje. Hoy Rocco Carbone tiene una nota en El Cohete de la Luna que justamente habla de los orígenes futbolísticos, o en el Club Boca, qué semillero, digámoslo así. Bueno, es lo hemos dicho en este programa alguna vez eso, ¿no? O sea, Boca era un semillero, pero no de los jugadores. No solamente, pero Boca fue la nave insignia de la derecha argentina, aunque después reciba la contrarréplica. Lo hemos venido diciendo acá de la primera vez. Pero rescatar este concepto de entrecruzar lo legal o cooptar las estructuras del Estado para entrecruzar lo ilegal con lo legal. Exacto. No, hay una muy buena explicación en la nota de Rocco de este domingo en El Cohete. Pedro, vos querías decir algo. No, quería decir que yo coincido totalmente, ¿no? Me parece que acá la compañera, por llamarla entre comillas, María Eugenia Vidal, está muy complicada porque la deben tener carpeteada hasta en detalles íntimos. Porque yo creo que acá... Compañera de Caballo, ya que hablábamos de ese tipo de problemas. Acá lo que hubo es una fujimorización de la política. Este es el método que aplicó Fujimori y Vladimir Montesino, que era su jefe de inteligencia, en Perú. Vladimir Montesino, que era el jefe de inteligencia de Perú, coimeaba y te filmaba. Y lo filmaba en situaciones íntimas. Y tenía todo filmado. Fujimori está preso y Montesino está preso. Y yo creo que el problema es la justicia, porque esta gente tiene que estar presa. Y Yáñez está presa en Bolivia. Y Yáñez está presa en Bolivia. Exactamente. Bueno, muy importante la Comisión Bicameral de Seguimiento esta semana. Un trabajo realmente muy impresionante, demostrando que el cuentapropismo es menos que un cuento chino. Claro, eso es denunciando a los camaristas ante el Consejo. Consejo. La inteligencia de todos los argentinos. Bueno, decir que un tipo va a ir a espiar a la hermana de Macri por cuenta propia. Pero que se metió a cablear una cárcel. ¿Cómo hizo si no tuvo el permiso del Servicio Penitenciario Federal? Del Ministerio de Justicia de la Nación. ¿Y quién estaba al mando del Servicio Penitenciario Federal? O mejor dicho, de la subsecretaría del Ministerio de Justicia, Juan Bautista Maíquez, que hoy en día es procurador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El Ministerio de Garabano. Es decir, que es un álbum de familia prácticamente, ¿no? De lo que estamos hablando. La familia. Bueno, ustedes saben que, familia, en las últimas horas, la Justicia Federal de Mar del Plata, vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la justicia, pero también con otras cuestiones, dictó la suspensión de la exploración offshore que está, o que se pretendía realizar a 300 kilómetros de la costa de Mar del Plata. Se trata de una medida cautelar, como ponemos allí, que ordena a la empresa Equinor abstenerse de iniciar las tareas justamente de exploración hasta tanto se dicte una sentencia definitiva. Bueno, el constitucionalista Daniel Sapsay, el doctor Sapsay, yo no sé si en una cuestión, un descuido... Estamos acá vociferando. Nos llamó la atención que le dijeras constitucionalista. No es constitucionalista. Fue un descuido de Julián. No, fue un descuido. Pero es un insulto al constitucionalismo. Puede otorgarle un rango. Pero está instalado
¿ok? Es una fake news. Bueno, Perdón, está instalado, pero es una fake news. El doctor Sapsay está bien. Sí, Bien. sí, está bien. Subió a su red social Twitter algo que es muy elocuente, que es este encuentro, están tomando allí, no sé qué es, café parece, entre el juez Santiago Martín, está el doctor Sapsay y también está un abogado ambientalista que se llama José Esaín. Usted me va a decir, bueno, ¿y esto qué tiene de importante? Bueno, lo que tiene de importante que el juez que determinó la suspensión de la exploración offshore es ese que está allí sentado, Claro. y que quien está a su lado es el que hizo la presentación para que se frene la exploración. Muy bien, claro. Es Pues sí, uno de para los que no abogados. estén en- Claro. Entonces uno se pregunta, bueno, y aparte están posando sumamente sonrientes, ¿no? Esto hay que decirlo. ¿Y qué es lo ilegal? Están Están festejando. tomando café. María Eugenia Vidal, Pero acá no hay un conflicto de intereses, Carlos. A ver. Si el café lo pagan cada uno. Pero, a ver, sale primero, yo lo que quiero decir es, la discusión por lo ambiental a mí me parece que es muy, muy legítima. Lo que también tengo que abrir un signo de interrogación es con respecto a algunas organizaciones ambientalistas que curiosamente siempre se oponen a desarrollos de carácter productivo, estratégicos, en sectores que son donde la Argentina puede ser potencia y donde curiosamente siempre están en el medio. Mientras que hay tantas causas ambientalistas muy importantes que datan de muchísimas décadas en nuestro país que no han recibido la menor atención, que a uno le llama la atención. Lo segundo que llama la atención es quiénes financian a estas organizaciones ambientalistas que tienen un nexo importante con algunos otros países, ¿no? Esto también hay que marcarlo, y que tienen un poder bastante fuerte y que tienen lazos con la justicia importante. Entonces digo, la Argentina en este momento puede darse el lujo de poner en discusión la forma para que en marcha su proceso productivo, tratar de generar recursos, tratar de que haya mayor distribución, que haya lo que Amado siempre dice que es el shock redistributivo en la Argentina. ¿Podemos darnos el lujo en este momento de eso, independientemente de la discusión ambiental? Digo, tiene que estar, por supuesto que sí. Ahora, lo que no podemos permitirnos es este tipo, me parece a mí, de, no sé, digo, de enlaces bastante sospechosos donde... Eso es obsceno en un punto, porque digamos, esto pasó hace horas nada más. Esta es la seguridad jurídica. Pero esto es tan obsceno. No hace falta seguridad jurídica. Esta foto es tan obscena como la de Macri comiendo con Teherán. A mí me llamó la atención, casi se parece un poco... para dar algún de Y familia. te digo una cosa, esta foto le hace mal al ambientalismo popular. Claro. Esto desprestigia a la cuestión ambiental. Yo creo que hay que tener muy en cuenta, y es muy importante la labor que hacen las organizaciones ambientalistas serias, el ambientalismo popular, y que por supuesto entra en tensiones con lo productivo, y ahí está el rol del Estado, en administrar esa tensión. Porque si no tuviera el ambientalismo, la Argentina sería depredada más de lo que es depredada. Que ya es eso hay bastante. que es muchísimo. Bueno, por eso decía que la discusión tiene que estar. Entonces la discusión es muy válida. Lo que sí que esto le hace mucho mal a la causa ambiental, este clase de personajes. Ahora, lo que a mí me parece muy importante, es que el Estado no puede correrse. Acá el ambientalismo y lo ambiental tiene que cerrar con la gente adentro. Nosotros tenemos un 50% de pobreza y tenemos que tratar de que la mayor cantidad de gente nuestra acceda al desarrollo, pero pasa por la discusión también por otro lado. Pero Pedro, en esa foto está sentado un juez. Por eso te digo. Pero está bien, pero si no haces, no estoy de acuerdo con vos, pero si no haces una reforma judicial en serio, van a seguir comiendo juntos. No, pero además hablaban ellos de jueces militantes. Yo recuerdo también Y otra... periodistas militantes también. No sé si recuerdan cuando un juez, no sé si también no fue de Mar del Plata, suspendió la ley del aborto y subió a su cuenta de Twitter una foto con un crucifijo. Entonces, por supuesto que los jueces pueden tener su opinión política o religiosa, lo que no pueden es llevarlo y confundirlo con respecto a los casos que tienen que sentenciar la interpretación de la ley. Y acá, con lo que decías vos, Pedro, en relación a la ONG y la política, me parece que de un tiempo a esta parte, esas organizaciones no gubernamentales ocuparon el lugar de lo que tiene que ocupar la política y lavan así los intereses sectoriales de estos sectores económicos. Y otra cosa más, este capitalismo no solamente como modo de producción, sino como producción de subjetividad, lo que hace es captar las demandas populares y llevarlas a su propio beneficio, que es lo que decía Julián y también Pedro con respecto al ambientalismo Fíjate lo que popular. pasó con el tema del lago escondido y el rol de la justicia. Que ahí es un tema... Primero, digo, a ver,
Acá, durante el gobierno de Cristina, Amado se acordará, se sancionó la 26737, que es la ley en contra de la extranjerización de tierra, que fue en el 2011. Se creó el registro. Que se creó el registro de tierra, que dirigió brillantemente una gran abogada que es Florencia Gómez, y que la tiene muy claro y que lamentablemente no se la consulta lo suficiente en estos temas de parte del gobierno. Macri destruyó esa ley por decreto, o sea, destruyó una ley por decreto, sacó el decreto 820/. ¿Sabe quién hicieron el decreto? ¿Sabe quién hizo el decreto? ¿Quién asesoró en el decreto? El mismo estudio jurídico que asesoraba a Lewis. Pero a su vez le presentaron 8 amparos a la jueza María Alejandra Biotti, que frenó los traslados de Bruglia y Bertuzzi. 8 amparos que los cajoneó y no los contestó. En contra de la reforma esta, y que habilitó a que la tierra se siga extranjerizando en la Argentina y se siga dilapidando. Entonces el rol de la justicia es fundamental. Por eso es tan importante una reforma de la justicia, para defender el ambiente, para defender en contra de la depredación económica, para defender las tierras. Mira, ahí salió otro tema de los que la justicia no trata igual. Cuando Macri sacó el blanqueo, en el recinto se dijo, sus propias diputadas, que no iban a poder entrar los familiares. Macri lo cambió por decreto, ni siquiera por DNU, por decreto simple. Eso está en la justicia, está en la Corte, porque Felipe Solá hizo una presentación. ¿Vos viste que alguien lo tratara? No. ¿Dónde está el trato igualitario? De una cosa que no solo era el espíritu de la ley, era también lo que dijeron y está en el libro de sesiones de la Cámara de Diputados. ¿Dónde está la justicia ahí? Bueno, y volviendo al tema que me parece que es importante no eludir, que traía Pedro respecto a la explotación del petróleo en la Argentina. Mira, después te vuelven loco con los modelos de los países que tienen producción offshore, como puede ser el caso de Noruega, Inglaterra mismo, Brasil, como modelos productivos que hay que acompañar. Y dejando de lado que no podemos evitar la discusión de lo ambiental, que es central, porque también hay que cuidar a las generaciones futuras, pero hoy hay que resolver problemas estructurales en la Argentina. Entonces, hay mecanismos que están probados en el mundo, que funcionan, que tienen un impacto ambiental reducido. Bueno, no puede ser que por intereses oscuros, que alguien en algún momento explicará de esa foto, paren una acción del gobierno, que es en definitiva el poder adjudicatario que tiene los resortes para poner en marcha este tipo de explotaciones. Bueno, hay una imagen que seguramente... Porque si no es el cogobierno también, ¿no? Bueno, claro, hay una imagen que seguramente Amado conoce, que se llama la imagen de tirar abajo la escalera, ¿no? El coreano. El coreano, Ha Jung-chang, el economista coreano, muy cercano en muchas ideas a muchas cuestiones que se discuten en la Argentina. Él lo que dice es, los países desarrollados, lo que llamamos países desarrollados, lograron el desarrollo de alguna manera. Esas recetas que aplicaron ellos, bueno, curiosamente son las que buscan muchas veces inhibir al resto de los países que podría ponerle algún tipo de competencia. Estratégicamente la Argentina tendría que ser una potencia a nivel energético, probablemente lo va a ser, sobre todo en el tema de gas, que es muy importante y que es el combustible de la transición energética, pero para eso tiene que desarrollarlo. Entonces la pregunta es, ¿cómo se desarrollaron los otros países? ¿Cómo llegaron a tener un producto bruto realmente muy importante? Lo hicieron de una determinada manera, explotando los recursos y creo yo, cuidando mucho menos el medio ambiente de lo que ahora se le pide a todos los sectores productivos en la Argentina, afortunadamente. Pero lo que digo es, no se puede prohibir esa discusión, no podemos prohibir, para mí, ¿no? Pero eso sería pensar que la ciencia económica es una ciencia ahistórica y ageográfica, que es lo que tratan de hacer desde los centros dominantes de estudio y de investigación. Suponer que hoy todos los países somos iguales y hay que aplicarle las mismas reglas. No ha sido así la historia, no es así la historia del desarrollo, y quizás es un tema para un programa íntegro y quizás sea aburrido. Pero la verdad es importante, es lo que tenemos que discutir en este momento. Sí, Pedro. Yo me pregunto una cosa, ¿por qué no hay ningún juez que frena los desmontes? ¿Por qué? O que intervengan los incendios. ¿Querés cosa que afecte más el medio ambiente, comprobada, tajada en la Argentina? Bueno, ¿qué pasa con el acceso al agua potable, por ejemplo? ¿Por qué no hay ningún juez que frena el desmonte en la República Argentina? ¿Por qué? Porque el poder del latifundio y los terratenientes es el que está enancado en la justicia. Está ahí, es muy poderoso. Y por eso que los tipos se toman de cualquier causa así adicional, pero al fondo de la cuestión no van nunca. El fondo de la cuestión es qué hacemos con la tierra
tierra en la República Argentina. Eso es lo que está invisibilizado en la República Argentina, en la cuestión ambiental también. ¿Qué hacemos con los subsidios? Te voy a cambiar la pregunta ahora, porque una de las discusiones que se ha dado en los últimos minutos del programa, me parece que es importante tratarlo, es, bueno, el Fondo Monetario establece algún tipo de condicionamiento vinculado a qué grado de subsidios va a tener la Argentina de aquí en adelante. En realidad lo que dice el fondo es, bueno, señores, tienen que cerrar los números de las cuentas públicas, ustedes me van a decir que van a recaudar más, pero mientras tanto yo quiero que se haga esto, que es, bueno, el recorte en subsidios. Yo decía al comienzo del programa que a mí me parece totalmente legítimo que aquellos que pueden pagar una tarifa plena, que la paguen, ¿no? Porque si no, aquellos que no pueden hacerlo terminan subsidiando a aquellos que sí lo pueden hacer. Es decir, ahí me parece algo que solventar. Ahora, cuando eso, como dice Pedro también, muchas veces queda debajo de la alfombra, esa discusión, y nos presentan otros elementos, la verdad que llama mucho la atención. Por ejemplo, la discusión por el traspaso de los colectivos a la ciudad de Buenos Aires. Uno dice, pero ¿cómo? ¿No estaban ya en la ciudad? No, no estaban en la ciudad. Había un subsidio o hay un subsidio. Y el gobierno ha señalado que quiere dar esa discusión. A ver, señor director, si tenemos, lo tenemos al jefe de gobierno porteño. Ahora, también es cierto que esta es una muestra más de los embates del gobierno nacional contra la ciudad de Buenos Aires. Es un claro avance contra la autonomía. Ya sucedió con el recorte de la coparticipación, que lo estamos reclamando hoy en la Corte Suprema de Justicia, con esto que se está hablando de los subsidios de la energía. Es otra vez el gobierno nacional yendo contra la ciudad de Buenos Aires. En realidad es contra los ciudadanos, contra millones de argentinos que todos los días circulan por la ciudad. Muchos son porteños y muchos son de la provincia de Buenos Aires también. Es otro claro avance contra la autonomía. Acá no puede haber, y en esto es clarísima la Constitución, no puede haber ningún traspaso de funciones que no esté coordinado, que no esté acordado. Eso es indubitable. Por otro lado, también está avanzando sobre el federalismo. Yo no tengo ninguna duda que en nuestra vocación de reconstruir la Argentina, de salir adelante, tenemos que volver a ser un país federal. Y obviamente esto supone respetar la autonomía de cada uno de los distritos. Y además... Bueno. Federalismo sería que el gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires soporte lo que está soportando las 23 provincias restantes. Eso en primer lugar. Pero además la reta siempre toma el mismo argumento. La autonomía a los fines de poder financiar sus propias políticas. Y también su propia contradicción. Son 32 líneas de colectivo que circulan exclusivamente dentro de la capital federal. Exclusivamente, ¿eh? Que reciben 13.000 millones de pesos de subsidio al año de todos los argentinos. El boleto acá cuesta 18. En Tartagal, que es el lugar más alto, cuesta 90. En Rosario Córdoba, está 50. 60, sí, 50. A ver, escuchame una cosa. ¿Con qué cara podés defender una cosa de esa y hablar de que el PRO es un partido municipal bonaerense porteño de la derecha porteña? Es una cosa que hay que tener mucha cara para venir a plantarse frente a un micrófono. Pero por eso no se busca cambiar la discusión, eso es lo que me pregunto. Digo, no, eso es sinvergüenza, siempre va a hablar en esos sentidos y con el negocio que ellos quieren hacer. Carlos, vos tenés muy bien, Carlos. Estás clasificando todo el tiempo, te digo, es un trabajo permanente. No, bueno. Es el juicio de subsunción que hacen los jueces. Pero es que es la realidad, o sea, si es un sinvergüenza, de mi parte lo llamo sinvergüenza, pero es un hombre que está mintiendo todo el tiempo, como mucha gente que lo acompaña. Y además, fíjense, si ustedes miran, yo no sé el número exacto, pero la diferencia que hay entre el aporte, el esfuerzo que hace la provincia de Buenos Aires por ese tema de los colectivos, no sé si ustedes lo saben, es 10 veces más que lo que hace la ciudad de Buenos Aires. Y otra cosa final, Pedro, si hasta Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, está de acuerdo con el gobierno, ya evidentemente la sinvergüenzada es total. Bueno, nos quedan unos minutos de programa, Amado. Hipocresía más caballo de Troya en este tema. Vos fíjate que ellos les molestan los subsidios salvo cuando los tienen que administrar ellos. Porque no hay que olvidar que Macri, como presidente de la Nación, no modificó el sistema de subsidios. Aumentó las tarifas, pero continuó con el tema de los subsidios. Y ahora la reta lo mismo. Ahora, la segunda parte, caballo de Troya. Cuidado con la discusión de la segmentación. Yo creo que aquellos que se rasgan las vestiduras por la equidad y dicen no puede ser que los ricos calefaccionen la pileta, en realidad le quieren subir la tarifa a todos. Porque no es que le quieren dejar igual la tarifa a los que no pueden y subírsela un poco a los que pueden. Es una mentira para hacer un aumento general de tarifas, como ya sucedió con el rebalanceo de María Julia
que nos olvidamos en el tema telefónico en los 90. Guarda con estas discusiones que atrás de un argumento que aparenta ser solidario y racional, viene un cuento otra vez para destruir a todos. Pedro. Hay que discutirlo, porque yo creo que hay que discutir el tema de la segmentación, pero es cierto, tomando los recaudos que dice Amado. Yo no me quiero despedir sin hacerle un homenaje a el doctor Rachís. ¿Me puedo sumar? Al teniente Julio César Uriel, a los 20 compañeros que fueron ahí y a Dardo Cabo, que tiene mucho que ver también, que en 1966 clavó la bandera, desvió un avión y clavó la bandera en las Islas Malvinas. Así que mi homenaje final es para ellos. Bueno, muy bien, ¿eh? Carlos, ¿algo más? No, solamente sobre la reforma judicial. Las marchas no reforman el Poder Judicial, que tiene enquistada una mafia o un sector de la mafia. Lo que lo modifica son las decisiones políticas. Lili. Repudiamos la violencia física y verbal ejercida por José Schulman, dirigente de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, en el Partido de la Costa, contra una trabajadora de una empresa de transporte. Nos solidarizamos con ella ante la gravedad de lo sucedido y esperamos que la justicia se expida. Este es un comunicado de periodistas argentinas. Lo leo porque me parece importante, por un lado porque soy parte, me parece importante romper con ese mito acerca de que las feministas hablamos de los violentos cuando no pertenecen a nuestro propio espacio político. Esto no es verdad. Los denunciamos siempre, no importa a qué espacio político pertenezcan. Y mañana es el día que antes se llamaba de los enamorados, del amor. Me parece importante cerrar con un mensaje de homenaje a Wanda Tadei. A Wanda Tadei y a sus padres, a quienes les mando un abrazo enorme y les agradezco la militancia de todos estos años. Wanda murió quemada, asesinada por un hombre que no solo decía amarla, sino que le pidió perdón una enorme cantidad de veces. El amor romántico mata. Y el día de mañana es un día para reivindicar otro amor. El amor romántico mata. Bueno, breve. Sí, breve. Sí, mío, hablamos hoy de ideas y de sistemas financieros aplicados por el terrorismo de Estado y también por el menemismo del que hablábamos. Y de la ley de entidades financieras. Bueno, no olvidar esta situación y que siempre lo que intentan es ponerle un cepo al salario y liberalizar el mercado financiero. Digo esto por las techos a los paritarias, que sin perjuicio del lugar de donde vengan, es importante hoy en día cuando estamos discutiendo quién va a pagar la deuda, los salarios o las rentas extraordinarias. Nos quedó la discusión por la inflación para el próximo programa, los salarios, que es fundamental, también. El próximo programa Café con Leche Caliente, porque, señor director, teníamos nos mucho morimos de frío. Así que para la próxima. Amado Boudou, muchísimas gracias. Pedro Peretti, muchas gracias. Liliana Hendel, muchísimas gracias. Carlos Rosansky, Natalia Salvo. Nosotros nos reencontramos el próximo domingo. Cuídense, chau.